Eduardo Sánchez es un colaborador nuestro. Esta es la segunda vez que repetimos esta experiencia. Hacer una exposición, el año pasado, os acordáis, que estuvo expuesta a una serie de reproducciones del Jardín de las Delicias de Bosco. Salió también que nos quedamos todos con muchísimas ganas de repetir la experiencia. Y este año pues, tenemos una gran obra maestra, una obra definitivamente casi desaparecida, pero bueno, que era lo importante del cuadro. Bueno, pues os dejo con José Luis Sánchez. ¿Con quién? Eduardo. Eduardo Sánchez. Conocerás a algún José Luis, seguro. Son los programas de... Bien, pues os dejo con... Muchísimas gracias a vosotros, muchísimas gracias, Eduardo, y vamos a continuar. Muy bien. Yo me estoy moviendo casi continuamente. Prefiero hablar y no utilizar el micro, pero me gustaría que me dijeran si se oye, porque si no se oye, o levanto más la voz o cojo el micro. ¿Se me oye? Se lo agradezco. En cualquier momento, si alguno de los de atrás no me oye, me levanta la mano y yo ya me doy por enterado. ¿Vale? Muy bien. Pues efectivamente vamos a hablar sobre la última cena de Leonardo. La presentación es un poquito amplia, tiene muchos detalles, porque realmente en estos cuadros lo que suelo hacer es analizarlos. Y luego, claro, después de analizarlos, aparte de la información que pueda recoger, pues ver un poco qué interpretaciones tiene o incluso qué se me ocurre a mí. A mí se me suele ocurrir poco, quiero decir que esto es como casi en la política. Cuando uno oye mucho, pues tiene más información política y por tanto a veces tiene más opinión, pero si no, a uno se le ocurren poquitas cosas. Bueno, pues en este caso vamos a empezar viendo mínimamente lo que fue, quién fue Leonardo, sus principios, etcétera, hasta llegar a analizar el cuadro, despiezarlo un poco en detalle. Tenemos imágenes de bastante buena resolución en internet, afortunadamente ahora, y para después acabar en las posibles interpretaciones que hay versiones para todos los gustos. Estoy seguro de que la gran mayoría conocemos Dan Brown, el Código da Vinci, o conocemos Javier Sierra, La Cena Secreta, o algunas otras cosas que conocemos menos y que también son interesantes, ¿no? ¿Estemos de acuerdo o no? Yo no digo que estemos de acuerdo, yo les presento lo que hay, algunas cosas que cantan mucho y que saltan a la vista, yo ya digo que no puede ser, pero en otras ocasiones, pues bueno, pues cabe la posibilidad, ¿no? Bueno. Vamos a empezar, es un poquito amplia, con lo cual tengo que ir un poquito de prisa, pero bueno, si alguno quiere algo, no sé si es mejor hacer preguntas en el momento o al final. Si fueran pocas, podrían ser en el momento que a lo mejor se aclara una duda puntual. Si se prolongara, entonces se eterniza la presentación, con lo cual sería mejor al final. Entonces, casi lo dejo a su criterio. Si alguien en un momento determinado quiere preguntar algo o no ha entendido algo, lo que sea, pues me lo dice. Y si no, pues ya le digo que al final comentamos lo que se les ocurra, ¿eh? Muy bien, pues... Vamos a empezar. Leonardo da Vinci es una persona que vivió 67 años, no era poco para aquellos tiempos, quiero decir, ahora yo casi tengo los 67, pero en aquel momento 67 años era buena esperanza media de vida. Es 23 años mayor que Miguel Ángel, quiero decir, para que nos situemos, estamos a finales del siglo XV, principios del XVI. Leonardo nació en una aldea, en un pueblecito pequeño cerca de Florencia, la ciudad de Florencia, en el centro norte de Italia, y era hijo ilegítimo de su tío, es decir, su padre era su tío, Messer Piero, ¿verdad?, de Vinci él, y entonces recibió el nombre Da Vinci porque si le ponían D era el patronímico, sin embargo es Da Vinci, como perteneciente a su padre tío, decimos, ¿no? Esta parece que fue su casa natal y vivió pues fundamentalmente en Italia. Estuvo en Florencia, estuvo en Florencia, en Mantua, en Pavía, en Venecia, en Milán. Estando en Milán fue 2 años, vivió en Roma 2 años para ver si le hacían algún encargo en el Vaticano. Como no se lo hicieron, no lo consiguió, volvió otra vez a Milán. Y acabó sus días en Francia, en la corte de Francisco I, en Amboise, allí vivió los últimos años, se trasladó con sus cosas y parece que murió allí también. Según la leyenda dice que murió en los abrazos afectuosos del rey. Seguramente es una expresión que quiere decir pues en el afecto del rey, no que el rey estuviera presente, a pesar de que conservamos un cuadro de Ingres del siglo XIX ya, pero en el que parece que está como muy atento el rey al propio Leonardo, ¿no? Y ahí tenemos a su tumba propiamente.
Bueno, este muchacho fue autodidacta, de pequeño era autodidacta, no estudió académicamente nunca, pero él aprendía de casi todo, la observación, etcétera, ¿no? Y entonces se le recomendó, su padre realmente biológico, le recomendó a ver dónde podía encajar y si estaría bien ingresar en un taller de algún pintor. Le recomendaron el taller de Verrocchio. Verrocchio era un escultor realmente, lo que pasa es que en los talleres de aquella época se hacía de todo, es decir, se esculpía, se hacían marcos para cuadros, se pintaba, lo que hiciera falta, ¿no? Se recibían encargos, como se trabajaban en taller, pues se recibían encargos de casi todo, aunque realmente su obra, la mayor parte, era de escultura. Ingresó con Verrocchio inmediatamente, vieron que tenía posibilidades de un buen dibujo, etcétera, y entonces colaboró en dos obras. Las dos primeras obras de Leonardo, no voy a poner más que estas dos, por curiosidad, son la de Tobías y el ángel, de las que se encarga él de una trucha que lleva aquí colgando este ángel y aquí los pies y el perrito este, que está entre los pies del ángel, del otro ángel, que realmente valen muchísimo, quiero decir, se nota la calidad, los expertos dicen que se nota mucho la calidad. Más todavía en el cuadro este que estaba pintando Verrocchio del bautismo de Jesús. Le hicieron un encargo, tuvo que dejar el cuadro, Verrocchio, y entonces le encargó a ese muchacho que lo acabara. Y entonces faltaba poca cosa, algunas flores, pero fundamentalmente la cabeza. Bueno, la cabeza de este ángel vale mucho más que el resto del cuadro. Cuando Verrocchio lo vio, lo que había hecho, dijo que nunca más en su vida volvería a pintar. Parece que no es verdad porque al final pintó también una crucifixión, una cosa así. Pero bueno, en cualquier caso vio que efectivamente era mucho mejor pintor que él siendo tan joven, ¿no? Bueno, este era Leonardo desde muy pequeño. Bien, vamos a empezar ya directamente con la obra, si no nos enredamos en introducciones. El encargo propiamente del cenáculo en los dominicos. Había una iglesia, que es esta, de los dominicos, en la que se amplió con un convento, que es este, y posteriormente se encargó el duque de Milán, Ludovico Sforza el Moro, llamado el Moro, encargó que se hiciera finalmente el cenáculo, es decir, el refectorio, el comedor de los monjes, que es este, se entra ahora mismo por aquí, y lo que sería la parte del final de la iglesia, el ábside, que es de Bramante y que es otra historia que merecería la pena tratar, que no tenemos tiempo en este momento. El encargo lo hacen en el 94, se acaba y la pintura la pintura de Leonardo se la encarga a partir del 95 y la hace hasta el 97, son 2 años y pico lo que está haciéndolo, ¿no? Aunque realmente él casi la da sin acabar, porque no era conformista y no se conformaba con nada. Se dice cenáculo o refectorio, realmente es el comedor de los monjes. Los monjes comían en mesas alrededor junto a las paredes, ¿no?, laterales, con lo cual dejaban un espacio diáfano en el centro y solían estar en silencio, alguien leía, ¿verdad?, alguna lectura religiosa durante la comida. En este lado hay una pintura de Montorfano, que es esta, es una crucifixión, y en la otra parte fue donde se encargó que se hiciera la última cena, es decir, se pretendía que de alguna manera como que presidiese la cena o la comida, ya que es una última cena también, ¿no?, de tal manera que cerraba el círculo. Esto es una recreación, si nos imaginamos que estamos detrás de los personajes de Cristo, de todos los apóstoles, si nos imaginamos detrás, la habitación sería esa, es decir, estamos viéndolos a ellos por detrás, la habitación con la crucifixión que tenemos al fondo, ¿no? El cuadro está pintado a 2 metros 15 centímetros del suelo para poderlo ver en alto y que forme parte del conjunto, ahora lo iremos viendo, es parte de la perspectiva, por ejemplo, ¿no? El cuadro es una enormidad, claro, es toda la pared, son casi 9 metros, son 8,80 por 4,60 de alto, 8,80 de ancho, y las figuras están aproximadamente al 150, decía Goethe, a 9 pies de alto, es decir, corresponde más o menos como al 150% de la altura, de la estatura de un hombre normal, de una persona normal. Si consideramos que una persona normal pudiese tener, un adulto, 1,70, por poner una media, una cosa así, por ejemplo Bartolomé, pues tendría esta dimensión, con respecto a lo que sería el tamaño normal, la estatura normal de una persona, para que nos hagamos una idea de que son personajes un poco mayores que lo que es la realidad, ¿no? Bien, ¿cuál es la técnica que utilizó? Primero vemos rápidamente qué es la técnica al fresco para ver qué es lo que hizo él. Saben que la pintura al fresco es pintura sobre pared al fresco, es decir, en húmedo, ¿verdad? Lo que se hace con una pared al fresco es, primero se prepara la pared, se pica, se le da una primera capa que tiene 1,5 centímetros de grosor, a continuación una capa más fina e intermedia, el arricciato,
más fina también, o sea que la arena es menos presente, caliarena, y después se da una capa mucho más delgada. Sobre esa capa, que hay que darla a diario, es donde se pinta. ¿Qué ocurre? Que la pintura, o sea, los pigmentos se mezclan con carbonato cálcico, con lo cual hace una reacción en la pared cuando está húmeda y queda absorbida en sí misma, es decir, no queda superficial, sino que la absorbe y fragua, con lo cual, pues, si uno se ha equivocado, tiene que picar el trozo de pared equivocado o el de ese día y volverlo a dar al día siguiente o el mismo día, porque no hay posibilidad de retoques, como al óleo o cualquier otra técnica, ¿no? En cualquier otra técnica pictórica. Bueno, sin embargo, este soy yo el que hago mal el... sin embargo, Leonardo utilizó otras variantes, ¿no? Y así le va al cuadro, pobrecillo. Se revocaba la pared, se hacía un enlucido, se traspasaba el bosquejo con cartones y tal, se solían hacer, bueno, pues con un dibujo previo que había, se solían hacer una especie de puntos que quedaban marcados en la pared y se daba con una especie de estarcido, entraba el polvillo rojo a través de los agujeritos y quedaba marcado en la pared, una especie de boceto sobre la pared previo, ¿no? Y a continuación pues se daban las pinceladas húmedas, como digo, a primera mano, es decir, complicadísimo porque si no es a primera mano ya no vale, hay que picar la pared. Vuelvo a ser yo. Sin embargo, Leonardo hizo cosas ligeramente distintas. Leonardo trabajaba muy lentamente y no trabajaba normalmente sobre pared, es decir, al fresco. Tenía que hacer muchos retoques. Luego vemos un texto muy simpático de un chaval novicio que estaba en el monasterio de los dominicos explicando que había veces que no hacía nada o que se quedaba mirándolo o que daba una pincelada o dos. Ahora lo leemos. El caso es que picó la pared, se dio una capa de yeso grueso, a continuación aplicó el estuco o base, una cosa científica es carbonato cálcico con magnesio, con entre 100 y 200 micras de grosor, lo que tiene, y luego extendió una capa muy fina de albayalde en tono de plomo. Y los pigmentos que él utilizaba eran mezcla de óleo y de temple, ¿verdad? Con lo cual el óleo sobre pared agarra muy mal y así le ha ido, que se ha ido cayendo poco a poco, O sea, este sería el aspecto aproximado de cómo estaría la habitación cuando la estaba trabajando, ¿no? Él hacía esas incisiones y después de las incisiones marcaba con trazos rojos. Esto se ha visto cuando se ha restaurado ahora el cuadro, digo ahora acabó en el 97, hasta 20 años restaurándose, pues se vio que había partes que habían desaparecido y sin embargo se notaban las marcas rojas donde él había trazado esa especie de dibujo previo, ¿no? Bueno, este es el texto, muy cortito, les leo porque es muy curioso. Dice: llegaba bastante temprano, se subía al andamio y se ponía a trabajar. A veces permanecía sin soltar el pincel desde el alba hasta la caída de la tarde, pintando sin cesar y olvidándose de comer y beber. Otras veces no tocaba el pincel durante 2, 3 o 4 días, pero se pasaba varias horas delante de la obra con los brazos cruzados examinando y sopesando en silencio las figuras. También recuerdo que en cierta ocasión, a mediodía, cuando el sol estaba en su cenit, abandonó con premura la corte vecchia donde estaba trabajando en su soberbio caballo de barro y sin cuidarse de buscar la sombra en pleno verano, vino directamente a Santa María de la Gracia, se encaramó al andamio, cogió el pincel, dio 1 o 2 pinzadas y se fue. Es decir, era una persona no inconstante, en el sentido de que era un abandonado, sino una persona que tenía que tenerlo muy claro y entonces cuando se le ocurría algo entonces lo hacía, reflexionaba mucho, buscaba mucho, etc. Este era Mateo Bandello, era un novicio que estaba por allí, que era un chaval que seguro que le hacían recados, le hacían encargos y estaba viendo lo que hacía, ¿no? Bien, claro, con esta técnica utilizada indebida para una pared ha ocurrido de todo, es decir, la obra, luego lo vemos, está en un estado lamentable. Algunas cosas que han ocurrido, lo digo muy rápido, solo para saber, hay algún disparate como por ejemplo lo que ocurrió en 1652, pero para que nos hagamos una idea, si la obra se acabó en el 1497, en 1500 una inundación cubrió el suelo y mojó las paredes, pero en 1517 hay noticia de que estaba muy dañada. En 1525 Francisco I pensó arrancarla de la pared y llevársela a Francia. En 1600 se decía que estaba en estado ruinoso. En 1652 una puerta, hicieron una puerta, luego la verán, seguro que la recuerdan, pero luego lo vemos, que cortaron justo debajo del cuadro, quitó los pies de algunos personajes y parte del suelo, cortó los pies de 3 personajes. Los golpes resquebrajaban la pintura y los trocitos los recogían y los clavaban con clavos en la pared, en su lugar aproximado. Es decir, no se han podido hacer más perrerías jamás con una obra. Luego se hicieron repintes en 3 ocasiones, la vieron fatal. En 1797 el ejército francés utilizó la sala como establo, afortunadamente que la obra estaba a 2,15 metros, si no hubiera quedado impracticable. En 1800 el suelo se cubrió con 3 palmos de agua por inundación.
La segunda cosa, aparte de los clavitos, la de 1943, que ahora lo vemos, los bombardeos aliados casi destruyen el cenáculo, ahora mismo lo vemos, y en 1977 se comenzó un proceso de restauración definitivo, duró 20 años, ha durado 20 años, y ha sido muy interesante porque se ha recuperado lo que se podía recuperar y donde faltaban trozos, que faltan muchísimos, hay casi más trozos que faltan de los que realmente existen, lo que hicieron fue dar una especie de acuarela, porque claro, se veía la pared. Y acuarela de ese color parecido al del vestido de los personajes o lo que fuera de la habitación, ¿no? Con lo cual, pues efectivamente se nota, pero sí se ve el conjunto del cuadro, es decir, se ha intervenido en él mínimamente, pero lo suficiente para poder ser presentable, porque es que si no era un desastre, ¿no? Bueno, los bombardeos sobre Milán es una cosa de los milagros, ¿no? O sea, realmente el que cree en estas cosas pues tiene que reconocer que es un milagro, el que no pues pensará que es casualidad. Pero en dos ocasiones, la noche del 13 al 14 y la siguiente, un grupo de aviones canadiense, una patrulla canadiense norteamericana bombardeó Milán en plena Segunda Guerra Mundial. Y el resultado final, porque al principio se cayó una pared, etcétera, luego se cayó a la noche siguiente el techo, el resultado fue el siguiente. Esta es la bóveda, la cúpula, el ábside de la iglesia, luego esa parte es el claustro, y entonces en el claustro esta es la habitación, quedó la crucifixión del Monte Orfano, que ya estaba hecha, quedó la pared que da a la calle, esta parte del patio se destruyó definitivamente y el techo también. Sin embargo, esta pared que permaneció casi intacta, y luego los monjes habían tenido la precaución de poner sacos terreros y una especie de andamiaje cubriendo la obra de la Última Cena y permaneció como está, como está, quiero decir, como se ve en la foto. Entonces, esta es una fotografía anterior a 1943, es decir, justo en plena guerra, pero antes del bombardeo, en agosto, y se ve la habitación, la pared de la derecha, que es la pared de la derecha, que es la destruida, que es esta, que se ha reconstruido absolutamente, la pared izquierda se mantiene, aunque ha desaparecido casi todas las pinturas, y claro, parte del cuadro, lo que son la parte encima de los lunetos, todo eso ha desaparecido, y luego una parte esta es la puerta que decíamos que se había abierto, que luego se tapió otra vez, y se pusieron aquí unos especie de oratorios, ¿no? Bueno, pues esta es la imagen del cenáculo antes del bombardeo y en la situación actual, la situación actual. Que son de estas obras que perviven, pues no se sabe por qué, muy bien, porque realmente debería haber desaparecido y ya está, ¿no? Bien, esto es lo que en este estado se conserva el cuadro entero, pero vamos, en este estado. Imagínense que lo que se conserva son estos puntitos o esas formas rojas más intensas y todo esto es esa acuarela que han dado. Bueno, lo suficiente para dar la sensación de la camisola, ¿no? Se conserva o parte del pelo, otra parte no, esto azul sí, el resto no. Fíjense, esta torre de una iglesia es esta iglesita que aparece aquí. Les he puesto un detalle para que vieran realmente los trozos que hay y los que faltan. O sea, realmente está la mesa con algunos platos y tal, está realmente en un estado lamentable. Pero bueno, la restauración ha sido tan buena que por lo menos nos hacemos una idea de cómo es la cosa. Bueno, esta es un poco la historia de lo que ha sufrido el cuadro en sus años de vida. ¿Qué representa? Vamos con la temática. ¿Qué es lo que representa la Última Cena? Vamos a ver. En la Última Cena, en los evangelios, en los 4 evangelios canónicos, no entramos en los demás, pero los 4 evangelios canónicos coinciden solamente en una cosa, en el anuncio de la traición. Es decir, Mateo, Marcos y Lucas narran solo 2 episodios. Saben que hay 3 episodios en la Última Cena, que son el lavatorio de pies, la Eucaristía como tal, y lo que es el anuncio de la traición de Judas. Bueno, pues Mateo, Marcos y Lucas narran solamente el anuncio de la traición y la institución de la Eucaristía. No hablan del lavatorio de pies. Pero Juan narra el lavatorio de pies y el anuncio de la traición, y no habla de la institución de la Eucaristía. En escritos precedentes de Leonardo, dijo que había cogido como motivo el anuncio de la traición. Es decir, que yo que voy a acabar muy listo diciendo el tema es el anuncio de la traición. Ya lo había dicho Leonardo hace 500 años y no, quiero decir que no hacía falta que llegara yo para decirlo, ¿no? Pero además es que vamos a ver cómo efectivamente es eso. Eso es tiene cierto interés porque luego algunas explicaciones que se han dado posteriormente se dicen, no, es que no es la Última Cena. Pues no, claro que no. Es decir, están en la Última Cena, pero no es el acto de la Eucaristía, lo que realmente es el anuncio de la traición de Judas. Episodios de la cena, los 3 que hemos visto, lo que es el lavatorio de pies, en algunas ocasiones la Eucaristía, en otras, o bien la traición, y hay veces que hay efectivamente las 2 cosas, o bien la Eucaristía y el lavatorio de pies o algún otro asunto. O sea, en algunas ocasiones, pocas, hay 2 de los episodios, pero suelen ser normalmente independientes.
Leonardo, ya hemos dicho, presenta el anuncio de la traición de Judas, que yo creo que ya a nadie se le escapa, que es este, y Cristo, en el centro de la escena, que ahora veremos con detalle. Bien, precedentes medievales hay muchos, les he puesto algunos ejemplos simplemente para que viéramos cómo es la cosa. Casi todos, en su gran mayoría, están o alrededor de una mesa, para que quepan en el espacio, o bien, este que es muy divertido, de Sorigerola, del siglo XIII, falta Judas, Judas no está. Están todos alineados, ¿verdad? Y en este caso Judas está para acá. Juan, que está encima del maestro, el hombre, yo creo que es un poco pesado, está justo encima siempre, está en el otro lado. Lo que pasa es que parece que está en medio de la mesa. Bueno, pues este es Judas. Judas con frecuencia se ponía a este lado de la mesa. Desde luego en el siglo XV, en el 400 italiano, antes de Leonardo, se solía hacer eso. Se solía poner a Judas a este lado de la mesa, como que efectivamente Cristo ya, vamos a anunciar la traición, y Cristo le dice a Judas que vaya a hacer lo que tiene que hacer, y es que iba a ir al Sanedrín, etcétera, a venderle, ¿no? Bueno, pues efectivamente nos encontramos con que Judas, en los años anteriores inmediatamente a la realización de la última cena de Leonardo, está en la parte anterior, es decir, delante de lo que es propiamente la esta. Y si se dan cuenta, los personajes, a pesar de todo, caben, es decir, la mesa más amplia, etcétera, pero caben, cada uno de ellos está sentado, ¿eh? Tiene explicación por lo que voy a decir a continuación. Bueno, ¿cómo se lo planteó Leonardo y qué explicaciones da? Porque él hizo unas descripciones de lo que quería hacer, luego cumple poco, porque cambió mucho, era muy lento, iba investigando, iba por la calle buscando rostros peculiares, incluso de mendigos para poner en apóstoles. Judas le trajo de cabeza porque no encontraba a quién poner, etcétera. Ahora lo vemos. Hay un esbozo que se dice que tiene algunas imágenes que podrían ser previas a lo que es el cuadro, pero realmente no se reconoce casi nada, más que unos personajes que están aquí sentados en una mesa o algo parecido. Este quizá un Cristo, pero no tiene mucho que ver con el del cuadro como tal. El que sí ya es un primer esbozo reconocible del cuadro es este, de 1495, que se conserva en el castillo de Windsor. El esbozo es este, es decir, el códice es este, el códice Windsor. Nos interesa la parte superior, bueno, sería muy interesante todo, pero ahora estamos con la última cena. Nos interesa la parte superior, yo he recompuesto esto, he cogido estos personajes y los he puesto debajo para que los viéramos un poquito más grandes. Bueno, pues se ve, parece Cristo, San Juan ahí apoyado, inclinado, este que podría ser quizá Judas, que está en otra posición, etcétera. Quiero decir, bueno, un primer esbozo que parece que no se reconoce mucho en lo que es la obra definitiva. El siguiente sí, el siguiente ya no es un esbozo propiamente, sino que es un boceto, ¿eh? También es un códice, es de un par de años después, se conserva en la Academia de Venecia. El códice es propiamente este, por cuestiones de espacio, pues puso unos personajes arriba y otros abajo. Yo lo que he hecho ha sido coger estos 4 personajes y los he recompuesto aquí, es decir, desde Pedro para la izquierda están aquí. He hecho el cuadro en línea, respetando, por supuesto, he modificado la situación, pero respetando, por supuesto, todo el dibujo de él, ¿no? Y efectivamente parece que pensaba poner a Judas en la parte anterior a la mesa. Bueno, pues daría espalda al resto de los monjes, y entonces pues quizá no le gustó y no lo puso en esa situación, ¿no? Bien, la descripción que le hace de lo que pensaba encontrar en cada uno de los apóstoles, bueno, algunas son relativamente precisas, o por lo menos dan una idea, pero no vemos en algunos casos a qué apóstol asignárselo. En los siguientes sí, los siguientes se parecen un poco más, pero fíjense, en algunos dice, uno que bebía ha dejado el vaso y vuelve la cabeza hacia quien habla. El que le escucha, a él se vuelve y presta atención sosteniendo un cuchillo en la mano y en la otra una hogaza a medio cortar. Otro resopla con la boca llena. Otro se inclina por ver quién habla, la mano sobre los ojos a guisa de visera. No hay ninguno que tenga así la sensación de estar mirando al horizonte. Otro se retira tras el que se inclina y entre aquel y el muro contempla al que habla. Difícil. En este caso sí, aquí sí, porque seguía diciendo un otro, entrelazando los dedos, se vuelve frunciendo ceño hacia su compañero. Realmente Juan tiene las manos cruzadas, entrelazando los dedos y está vuelto hacia Pedro, efectivamente. Santiago el mayor, quizá. Otro, con las manos abiertas y sus palmas al descubierto, levanta los hombros hasta las orejas, insinuando un gesto de asombro. Está así como diciendo, ¿qué pasa? ¿Cómo puede ser esto, no? Otro, vuelto con un cuchillo en la mano, derrama con esa mano un vaso sobre la mesa.
El único cuchillo que aparece en una mano es esta de Pedro, no derrama el vaso. En otras versiones sí las hay, no de Leonardo, pero de otros autores sí hay un vaso derramado, en este caso no lo hay. Hay otro otro cuchillo que está aquí entre las manos de Santiago y de Tomás, pero que no lo tienen en la mano. Entonces probablemente fuera Pedro. Y luego dice, las manos reposando sobre la mesa, observa, el único que tiene las manos apoyadas sobre la mesa correctamente sería Bartolomé, porque Judas está apoyado y no tiene las manos sobre la mesa. Quiero decir que efectivamente él tenía una previsión inicial de cómo sería la cosa, que luego cambió un poco, seguramente por conveniencias, ¿no? Bueno, vamos a construir el cuadro, En parte la construcción del cuadro tiene que ver, pues, no solamente con el espacio que tiene en material, ¿verdad?, sino también con las ideas que tienen de perspectiva, la perspectiva lineal, la artificial, la cónica de un punto, y la perspectiva, él la enuncia como aérea, En los institutos ahora se estudia la perspectiva aérea como una vista desde arriba, la denomina así Leonardo aérea. Nosotros podríamos decir atmosférica, quizá, que sería un poco más representativo para nosotros que aérea, para no confundirnos. Bueno, lo vemos. La parte superior está ocupada por lunetos, o sea, tenemos una parte superior y el cuadro en la parte inferior. La parte superior, que son los lunetos, tenía una guirnalda muy bien elaborada, se conserva muy poquito y se puede apreciar muy poco los detalles, pero por lo visto, en las mismas fechas estaba haciendo en el palacio para la princesa d'Este, Beatrice d'Este, estaba haciendo también unas flores y unos rosetones y tal, magníficos. Este es un detalle del palacio. Seguramente eran así, las historias cuentan que era algo parecido de detallista y de preciso, ¿no? No lo podemos apreciar. Sí que es verdad que en el centro tiene el escudo combinado de los dos, de Ludovico Sforza, el moro, y de Beatrice d'Este, su esposa, que falleció y fue enterrada aquí, por eso se convirtió lo que es propiamente el monasterio dominico en panteón de la familia de los Sforza. Y luego tiene el hijo mayor, aunque la imagen es de pequeño, es un cuadro de cuando era niño, pero es el primogénito, Massimiliano Sforza, y el del segundo, Francesco Sforza. Estos son los lunetos que están en la parte superior, que condicionan muchísimo la obra, y ahora lo vemos. Quizá es un acierto que lo tuviera el edificio, es un elemento arquitectónico, no es que lo hiciera él, pero él se limitó a decorarlos. Pero aunque limitaba la obra, quizás sea un acierto, ahora lo vemos. Bien, realmente el espacio arquitectónico es este. Leonardo, ya se conoce la perspectiva, los primeros que lo han aplicado Masaccio casi a principios de siglo, a partir luego de la mitad del siglo, Piero la Francesca y otros continúan con la perspectiva lineal, la cónica de un punto, y ya no tiene secretos. Él establece una perspectiva muy clásica, un punto central, en la cabeza de Cristo, también lo veremos, a partir del cual, punto de fuga, se tratan las líneas de fuga, que son las que marcan los casetones del techo, las líneas de esto que parecen ser tapices o incluso de alguna especie de puertecilla o lo que fuera, e incluso del suelo, aunque aquí no están trazadas, incluso del suelo, que hay un par de líneas a cada lado que se distinguen con cierta facilidad. Y por supuesto el tamaño de los personajes. ¿Qué ocurre? Que el cuadro nos engaña, da la sensación de que el espacio es muy corto, o sea, parece, por efecto de la perspectiva, ustedes saben que la perspectiva lineal no solamente nos hace efectivamente lo de la fuga, sino que yo los elementos que tengo más cerca lo veo más grande que los que están más lejos, ¿no? Entonces da la sensación de que es mucho, en este caso la habitación sí es más ancha que larga, que profunda, pero en este caso veremos que no, y no lo parece. Así a primera vista, si uno no repara, no lo parece. La habitación, como hemos dicho, es esta. Estos son los lunetos que estaban así construidos como tal, y entonces tenía que respetarlos, hasta el punto de que Leonardo quiso que el cuadro formara parte del conjunto de la habitación, es decir, no quería que fuera una cosa distinta, un cuadro con un marco, algo ahí encajado, sino quería que formara parte de la mesa de comedor, por así decirlo, ¿no? De la mesa, del lugar de comedor, Y entonces, como si estuviera presidiendo la cena, al otro lado estaba la presidencia del prior y de los monjes de la directiva, ¿no? Del monasterio dominico propiamente, ¿no? Pero hasta el punto quería que formara parte de ello que eso implica la perspectiva lineal y la aérea. ¿Cómo la lineal? Pues que prolonga las líneas, la línea de fuga se prolonga en cierta distancia y lateral, se prolongan, da la sensación de que continúan la fuga de esta línea por debajo de esos lunetos, se prolonga en lo que sería propiamente el cuadro. Entonces parece que estamos viendo efectivamente la prolongación del cuadro hacia atrás, como tal. Así queda una especie de caja de muros. Lo de la caja de muros es que en el Renacimiento conciben la arquitectura como una caja de muros, es decir, que efectivamente se pone mucho muro, cosa que el gótico no, salimos del gótico, estamos saliendo del gótico, ellos llevan 100 años de adelanto al resto de Europa, pero el gótico tiene pilares y casi no hay muro, porque ponen vidrieras. El muro no hace falta, hay muros, pero no hacen falta, porque realmente son los pilares los elementos sustentantes, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre?
que en el Renacimiento conciben que el edificio es una caja de muros, a lo romano, con una decoración añadida. Y efectivamente esto es una caja de muros, en perspectiva. El punto de fuga, hemos dicho, estaba en el centro preciso del cuadro, pero la cabeza de Cristo está ligeramente ladeada, desplazada, y entonces el punto de fuga está en la sien. Si ven un punto negro, no lo he hecho yo, es que se conserva un agujerito precisamente en la sien, donde debió clavar un clavito y a partir de ahí trazar, o a veces se hacía simplemente con una cuerda o con lo que fuera, trazar las líneas y seguir perfectamente las líneas de fuga. Luego lo vemos con un poquito más de detalle. La habitación, por tanto, queda así. Es decir, quitando los personajes, que me perdone Leonardo porque hemos quitado la gracia del cuadro, es decir, el mensaje como tal, el espacio arquitectónico es este. Es decir, simplemente lo que es la habitación, con la mesa en un primer plano y la profundidad. Sigue sin darnos tanta sensación de profundidad como realmente tiene. Ahora lo veremos. Esa es la habitación que se representa. Y dentro veremos a los personajes y veremos a la escena como tal, ¿no? Este es el aspecto que ofrece el cuadro en el conjunto de la habitación. Hemos dicho que respeta la perspectiva prolongando la fuga, la parte inferior que es propiamente el cuadro y los lunetos en la parte superior. Otro aspecto del cuadro, si se dan cuenta, en cuanto quitamos el cuadro, esto es artificial, claro, lo he quitado yo, quiero decir que he eliminado todo lo que sería el frente, y la sensación que nos da, a mí por lo menos, no sé si coinciden conmigo, es que la pared se me viene hacia adelante. ¿No les ocurre eso? ¿No da la sensación de que ahora vemos el fondo y de que ahora se nos anticipa, se nos viene hacia adelante? O sea, si no hubiera cuadro, la habitación parecería a la mitad. No es verdad, pero parecería mucho más corta, sinceramente, ¿no? Bueno, realmente el cuadro es prodigioso porque efectivamente contribuye al cuadro. Claro, cuando tuviéramos la pared derecha, la que se hundió y rehicieron, cuando tuviéramos esta pared y se prolongara también, que también tenían estos dibujos con estas guirnaldas, etcétera, pues probablemente la sensación era mayor todavía. Pero bueno, en cualquier caso, tenemos lo que tenemos, nos tenemos que conformar con ello e imaginarnos el resto. Bueno, así sería la habitación si no estuviesen pintados los lunetos y no estuviésemos viendo el cuadro. Ahora vamos a ver cómo es realmente la habitación, qué es lo que ha representado tanto la profundidad como realmente lo que tendría que ser. Es decir, Leonardo lo que ha hecho ha sido, en el conjunto del trazado geométrico de lo que sería la habitación, ha enmarcado la escena, igual que uno con fotografía puede enmarcar una escena y cortar lo que le sobra para lo que pretende demostrar, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que ha acortado el techo. Es decir, si prolongáramos esta línea hacia arriba, al primer plano de lo que sería el cuadro de la habitación, pues realmente tendríamos que ver los casetones hasta ahí. Y sin embargo nos ha recortado toda la parte superior. Entonces lo que estamos viendo realmente en el cuadro es un trozo del muro, pero fíjense que esta parte del tapiz no se prolonga hasta arriba, sino que en línea horizontal empieza con el séptimo o el octavo casetón, una cosa así. Entonces, ¿qué ha hecho? Nos ha hecho trampa, aunque no nos damos cuenta, a primera vista no nos damos cuenta hasta que no lo analizamos mucho. Si el cuadro estuviera completo, es decir, que la perspectiva estuviera hasta la línea exterior, frontal del cuadro y de la habitación, por tanto, el resultado sería este, demasiado techo quizá. Entonces, a lo mejor hasta nos vienen bien no me sale la palabra, los lunetos, a lo mejor nos vienen bien los lunetos porque nos ha hecho la trampa, pero por lo menos nos lo ha recompuesto un poco, o sea, nos lo ha hecho más proporcionado de lo que podría estar en otra situación, ¿no? Entonces, el resultado sería, esta es la situación actual, tal y como está, y esto sería, si no existiesen los lunetos, yo he prolongado hacia arriba lo que es la techumbre, y la verdad es que a mí no me gusta, no sé a ustedes qué les parece, pero realmente como que pierde bastante, ¿no? Se pierde mira mucho techo y pierde un poco lo que es la escena como tal, que es lo que tiene interés, ¿no? Lo que está ocurriendo ahí, es decir, se ve mucho espacio, mucha habitación, pero como que pierde parte del interés que pudiera tener el cuadro, ¿no? El tema como tal y el mensaje, etcétera, ¿no? Bueno, por tanto, el resultado es que nos hace una especie de chaflán, que esto a simple vista era lo que decía que no se nos ocurría, ¿verdad? Esa especie de chaflán. Realmente la habitación no se prolonga hasta arriba y se junta con la horizontal, sino que nos hace ahí esa forma inclinada, ese chaflán. Esta es la única gracia que tiene una maqueta que hemos reproducido, esta maqueta la he hecho yo, pero la hemos reproducido en fotocopia. Luego les voy a dar a los que pueda darles, porque hay 40 y tantos CDs, dentro está no solamente esta mejor presentación que la que yo estoy haciendo, porque tiene texto, la que yo pongo es casi sin texto, y además tiene una imagen en DIN A3 de lo que es la maqueta,
por si ustedes la quieren sacar, imprimir o lo que sea en DIN A3. Si está en cartulina un poquito más gruesa que lo que es papel, mejor. Se recorta, se pega, yo creo que no tiene, la sé hacer yo, o sea que no tiene ninguna dificultad. Se recorta, tal, se pega y es muy sencillita. Ahí hay una y en la sala de exposición había otra. Yo he hecho una, el resultado sería este, pero quiero que vean efectivamente que lo que estamos viendo, o sea, si uno mira así justo a la cabeza de Cristo, que es donde está el punto de fuga, lo que tiene que ver es la habitación proporcionada exactamente como está el cuadro. O sea, realmente hay que imaginarse que este trozo es un trapecio, o sea, esta pared y la otra, las dos paredes laterales, son trapecios, ¿eh? Es decir, no son regulares, no son rectángulos como tal, ¿verdad? Bueno, si les apetece hacerlo o poner a los hijos, nietos a montarla, pues no hay ningún problema. Bien, pero esto, fíjense la profundidad que tenía la habitación, con respecto a lo que es el ancho de la habitación como tal, que no lo parece, es mucho más profunda de lo que es propiamente el ancho de la habitación. Otro aspecto, hemos dicho lunetos, perspectiva lineal, y nos queda la perspectiva aérea o atmosférica. Si quieren les llamamos atmosférica para que nos entendamos mejor. La perspectiva atmosférica en realidad la enuncia, aunque se hacen cosas parecidas antes, sobre todo los flamencos, los primitivos flamencos que se suele llamar, a mí no me gusta, es Leonardo el que lo enuncia. Leonardo dice que entre nuestro ojo y los objetos hay una capa de aire interpuesta. Si el objeto, cuando decimos un objeto, es una persona igual que cualquier otro objeto. Si el objeto está muy cerca de mí, yo lo veo con nitidez. Cuanto más se aleja, lo veo con menos nitidez, como si estuviese difuminado, como si hubiera una especie de neblina, ¿no? Cuando vemos una montaña y no la vemos perfectamente tal, es porque la capa de aire interpuesto es más lejana. ¿Qué ocurre? Que él hacía, pues efectivamente, ese dar capas transparentes, con lo cual difuminaba un poco no solamente la luz, sino también la calidad de lo que era la nitidez de los objetos y daba esa sensación de profundidad. Es decir, que la perspectiva atmosférica, aérea, contribuye también a la sensación de la perspectiva en lo que es propiamente el cuadro. Bueno, he sido yo otra vez. Tengo que hacer prácticas con el puntero. Bien, es lo que acabamos de decir. Bueno, no solamente porque la obra está muy deteriorada, lo vemos con poca nitidez, porque la imagen es muy buena, o sea que no es problema de la imagen, sino por propiamente la perspectiva aérea y también por la propia luz. ¿Qué ocurre con la luz? Pues con la luz ocurre otra cosa, y es que él piensa efectivamente en dónde lo va a poner. Igual que ha pensado prolongar la línea de fuga con la habitación, también piensa en el cuadro con respecto a la habitación. En otro momento, por no retroceder, no se me ha ocurrido antes decírselo, la habitación en la pared izquierda, que es la que da a la calle, que es la que se conserva, tiene unos buenos ventanales. Debajo de cada uno de los lunetos, que también tienen lunetos, tiene unos buenos ventanales. En la parte derecha había unos pequeños, que ahora han desaparecido. Cuando se ha reconstruido esa pared, posteriormente a la Guerra Mundial, se han tapado, no hay ventanas, pero en su origen eran pequeños. ¿Qué ocurre? Que la luz en la habitación entra de su izquierda. Entra de su izquierda y entra hacia allá. Entonces, lógicamente, la pared que tiene luz es aquella y esta es la que queda en sombra-penumbra, ¿verdad? Y entonces, efectivamente, esa es la parte más iluminada porque se supone que recibe la luz de las ventanas de la habitación, porque aquí no hay ventanas, en el propio cuadro no hay representadas ventanas. La única fuente de luz es el fondo, que en realidad nos sirve solamente de contraste un poco de la habitación, para que no quedara completamente a oscuras. La luz, teóricamente, la recibe de la parte izquierda y da hacia la derecha, y por tanto esta pared queda en sombra, como decimos. Es decir, también en esto, en la perspectiva aérea, contribuye a lo que es la sensación de pertenecer a la vida, de ser parte, el cuadro ser parte y no algo ajeno de lo que es la habitación como tal. Vemos los personajes. Son las 8 menos cuarto, no sé qué tal vamos. Vemos los personajes. La identificación y los estudios. Bueno, los personajes, Cristo está en el centro, no hay duda, ahí lo tenemos, y los personajes están distribuidos a derecha e izquierda. Antes de seguir, quiero que vean que no caben, es imposible. Así como Sorigerola los tenía bien sentados, cada uno en su sitio muy juntitos, aquí los sentamos, están casi todos de pie, pero si los sentamos no caben. Es decir, ha recurrido, siempre Judas lo ponía en la parte delantera, una forma de quitar una figura. Bueno, pues en este caso están apelmazados, apelotonados por otros motivos, pero además es porque no les cabe de otra manera, es imposible. El único que está quizá en el lateral de la mesa es San Bartolomé y este otro, los tenemos en los dos en el extremo, pero todos los demás, fíjense que están agolpados, sería imposible sentar a esas 5 figuras ahí, esas otras 5, estos 3 aquí, junto a Tomás, Santiago, Felipe, etcétera, sería imposible que cupieran. Bueno, los tiene distribuidos de forma asimétrica, la mitad a cada lado.
Luego las 5 figuras centrales tienen mucho interés y lo veremos en una de las interpretaciones, lo que son propiamente Judas, Pedro, Juan, aparte de Tomás, Felipe menos, pero Tomás y Santiago el Mayor, tienen una interpretación específica, particular suya. ¿Quiénes son y por qué sabemos que son ellos? Bueno, ahora se da por hecho quiénes son. Él no deja ningún escrito, pero se hicieron copias incluso de discípulos suyos muy inmediatas a la realización del cuadro. Es decir, se conserva una copia de Cesare da Sesto inmediatamente, del año 65, el que tiene, porque hay copias anteriores, de 1508 hay una, pero esta tiene la particularidad de que en la parte inferior tiene una franja con los nombres de los apóstoles. Los nombres de los apóstoles los tiene con una S, esta S que indica que es santo, divididos, separados, con puntos entre uno y otro, y lo pone en la parte izquierda, pone Bartolomeus, San Jacob, Minor, porque hay otro mayor, San Andrés, San Pedro, Judas, este no es santo, no tiene la S, San Juan, luego nuestro Señor, Noster Dominus, nuestro Señor Jesús Christus, ¿verdad?, que está en el centro, y luego la parte derecha, Jacobo, Santiago el Mayor, Santo Tomás, Felipe, Mateo, Tadeo y Simón, Judas, Tadeo y Simón. Simón, el otro Simón, que no es Pedro. Bien, se conocen algunos bocetos preparatorios y estudios de algunos personajes, he puesto aquí los más significativos, porque hay otros que son más rebuscados y se parecen menos, entonces debió tener una idea que luego cambió, pero sí se parecen bastante algunos de ellos. Es el caso de Bartolomé, el que está justo a la izquierda, o bien Pedro, que parece que luego ese estudio lo desestimó, se sabe que es Pedro, pero no es el que aparece representado aquí en el cuadro. A San Juan, el estudio fundamentalmente de las manos, que lo tiene, o es el caso de Judas Iscariote, el otro es el Tadeo, o un boceto para la imagen de Cristo, es bastante parecida. El caso de Santiago el Mayor, que está como muy indignado y tal, las manos están también recogidas, sobre todo su mano izquierda, la que queda a nuestra derecha, y el estudio de la cara de Felipe es casi idéntico, o sea que tenía él previsión de bocetos que iba tomando notas. En la parte derecha, pues tenemos a los 3 de la derecha, tenemos a Mateo, que posiblemente utilizó la imagen de Marsilio Ficino. Este era un neoplatónico, ¿verdad? Era un sacerdote, pero era neoplatónico, el Renacimiento y tal, puso de moda nuevo el platonismo, luego hablamos de él. A esta figura Judas Tadeo, que probablemente es el propio Leonardo, y a lo que es el Simón Zelotes, que tenemos aquí un boceto que se dice que utilizó como imagen una escultura, una estatua que había, un busto de Platón. Si fuera verdad, pues entonces el propio Leonardo se representaría en medio de Platón a su derecha, a nuestra derecha, su izquierda, y a la izquierda el neoplatónico Marsilio Ficino. Tiene una explicación luego con la interpretación que podemos dar, una de las interpretaciones, ¿no? Bien, representa a los personajes, hemos dicho, de forma simétrica, 6 a un lado y 6 a otro, pero están por triadas, es decir, por grupos de 3. Esto tiene cierta importancia porque los que lo relacionan con el platonismo y neoplatonismo del siglo XV, pues entonces el número 3 era el número pitagórico y el número de Vitruvio fundamental, aparte de la forma triangular del propio Cristo, ¿no? Entonces tiene su interés. En la triada izquierda, vamos un poco rápido porque los vamos a ver unas cuantas veces, en la izquierda tenemos a Bartolomé, a Santiago y luego tenemos a Andrés. En la siguiente triada, en la segunda triada, tenemos a Pedro más avanzado, aunque el cuerpo lo tiene detrás, a Judas Iscariote y a Juan. E inmediatamente a la derecha tenemos a Jesús, la forma que forma un triángulo, luego lo vemos. Jesús tiene alguna particularidad, y es que antes de la restauración, imagínense, hemos dicho que se hicieron hasta 3 repintes, de 1726 en adelante, se hicieron 3 repintes, es decir, se repintó la pared que estaba dañada, que faltaban trozos. Entonces, el que pintó lo que pudo o lo que quiso, con lo cual cambió cosas. Cuando veremos una interpretación, la primera que se hizo, que Dan Brown sacó en su libro El Código da Vinci, se decía que Cristo tenía la boca cerrada, no estaba haciendo ningún anuncio. Después de la restauración, al eliminar los repintes del cuadro, se ha visto que efectivamente tenía la boca entreabierta. Es decir, parece estar acabando de dar el mensaje de que uno de vosotros me va a traicionar, efectivamente. De hecho, las manos indican algo parecido. Cuando alguien tiene que explicar algo a alguien y se pone de buena voluntad y quiere que le crean, ¿verdad?, tiene que decir alguna verdad o algún sentimiento, alguna cosa, pone las manos así como diciendo, soy sincero, estoy diciendo la verdad y no tengo nada que ocultar, ¿no? Si fuera así,
¿verdad? Acaba de hacerles el anuncio diciendo uno de vosotros me va a traicionar, pero inmediatamente después se organiza tal revuelo que él tiene que mandar que se calmen, y entonces mueve una mano que es su derecha, mueve una mano como diciendo calma. Es decir, acaba de hacer el anuncio y por otra parte les tranquiliza, perdón, estoy en medio. Por una parte les está anunciando y inmediatamente después no ha cambiado el gesto con las dos manos todavía, ¿no? O sea, parece que estuviéramos en ese instante en el que anuncia la traición, y de hecho, como digo, tiene la boca entreabierta. Se ha descubierto después del 97. El libro del Cliff y la película, el libro y la película de Dan Brown, el libro es del 98, el de Dan Brown en 2003 y la película de 2006, que es inmediatamente después, ¿verdad? Es decir, que no se dieron cuenta de ese hecho. Bueno, a la derecha tenemos a Tomás, aquí con el dedo levantado. Puede indicar primacía, puede indicar, como a San Juan Bautista se le representa muchas veces con el dedo levantado, pues puede significar alguna cosa particular. Están entrelazados, Tomás y Santiago el Mayor. Tomás estaba detrás, pero se ha avanzado, luego lo vemos, e indica con su mano derecha, con ese dedo, esa sería mi derecha, y esta a su izquierda, queda ahí abajo, y está entrelazada, ¿verdad? Aquí vemos entrelazada con la de Santiago el Mayor. O sea, esta es la mano de Santiago el Mayor y a continuación estaría la de Tomás. Y debajo hay un cuchillo que casi no se percibe. Bueno, tenemos a Felipe, que está diciendo seré yo, el de la traición. La última triada, hemos hablado de ella ligeramente, es Mateo por una parte, como diciendo ¿qué hace este? Son los únicos que están vueltos, como que están ajenos a la escena, están incorporados en cuanto que están debatiendo entre ellos qué es lo que pasa, por qué dice eso, pero no están mirando a Cristo propiamente, sino que están hablando entre ellos. Mateo está de espaldas, también San Juan, eso tiene unas connotaciones de que podrían estar en otra cosa en vez de en el mensaje de Cristo, y luego a Simón Celotes. Esos tres, esa triada forma un grupo aparte, un poco aparte. Bien, los apóstoles están representados efectivamente como hombres, no como santos. Bueno, tiene su historia. En algunas de las explicaciones se dice que representa personas, no santos, porque no tienen aureola. Bueno, es verdad que no tienen aureola, pero en algunas reproducciones que hay inmediatas, copias que inmediatas a esto, efectivamente sí que hay alguna aureola de santidad, como por ejemplo aquí se ve poco, pero se ve algo en alguna de las figuras, en este caso Santiago el Mayor. Tendrían todos. En este caso no la tienen no porque se haya perdido, sino porque no las pintó, sin más. Aparte de una cosa, y es que una persona, para ser santo, primero tiene que haber fallecido y haber pasado los trámites. Es decir, se supone que son, por muy apóstoles que sean, están vivos todavía. Bueno, pero es verdad que lo representa con mucha humanidad, no solamente en el aspecto físico, sino también en los detalles de su temperamento y tal. Bien, hemos visto los personajes, hemos visto la habitación, hemos visto los personajes, vamos a ver la mesa. ¿Qué tenemos en la mesa? Tiene interés, aparte de despiezarlo y ver un poco lo que hay, tiene interés por luego las interpretaciones que se dan. Por ejemplo, no hay Cordero Pascual. Si están celebrando la Eucaristía, que no es el tema es el anuncio, pero es verdad que están en la última cena, pues los judíos celebraban la cena pascual con un cordero, ¿verdad? Pascual. En este caso no lo hay pescados, etcétera, pero no hay cordero. Bueno, y eso da pie a algunas opiniones e interpretaciones. El mantel tiene una precisión impresionante, los dobleces todavía. Es como si acabasen de coger del almacén un mantel nuevo para un evento tan importante y lo hubieran puesto para que Cristo y sus discípulos celebraran la cena, y efectivamente todavía tiene los dobleces. Es un mantel impoluto, no está usado hasta este momento, hasta el punto que se ven perfectamente pues esa especie de bordados y se nota incluso el nudo, ¿verdad? Cuando en una mesa de comedor que es muy larga y queda así todo desangelado, pues ellos tenían la práctica de hacer un nudo en el extremo, que no es mala idea, es algo anecdótico, pero no es mala cosa. En los detalles de la mesa vemos un poco cómo están entrelazadas las manos, los panes, los platos, etcétera. Lo vemos rápido porque luego vamos a ver en detalle. Platos son todos como de aluminio, no sé qué otro material, porque no es latón. El latón tiene un color más amarillento, ¿no? más entre amarillento cobrizo. Son todos así, como metalizados en gris, ¿no? Parecen aluminio o algo parecido. Ahora lo vemos. Hay vasos, hay incluso una especie de decantador, hay vasos con restos de vino, unos tienen menos, otros tienen más. Y lo que vemos de comida, que luego lo vemos un poco mejor. ¿Ven? Hay también algún vaso, copas. Una crítica es que no hay copas. Es que en aquella época yo no me imagino que estuvieran haciendo una cena con copas. Quiero decir, son una panda de amigos, iba a decir desarrapados, gente pobre, ¿verdad? Que no están para lindezas de tener copas en la cena. Está a punto de morir Cristo y va a transmitir un mensaje importante, no están para hacer grandes dispendios. La vajilla y los platos, hemos hablado de los platos, como son
de metalizados, parecen, propiamente los vasos. Hay un montón de vasos ahí. En la opinión de Javier Sierra, en la cena secreta, me parece que dice que no hay ningún cáliz junto a Cristo. Pues justo tiene Cristo a la izquierda de su mano izquierda, tiene un vaso con un poco de vino. Claro, no hay copa, pero es que no creo que utilizarán copas, ¿verdad? Y el santo grial no sería realmente una copa, quiero decir, o es una idea o realmente es una ficción, ¿eh? Bueno, Oli. Los alimentos, pues efectivamente se conservan panes, se conserva lo que hemos dicho del vino, se conserva alguna naranja y pescado, posiblemente anguilas. Hay quien dice que son anguilas, difícil de apreciar, esto parece un pescado troceado e incluso anguilas, pero es verdad que no hay cordero por ningún sitio, ni restos, ni siquiera los huesos del cordero. Bueno, según esto, ¿cuál es el argumento de la obra? Hemos visto, hemos ido detallando la obra, los personajes, el mantel y la mesa, etcétera. ¿Cuál sería el argumento de la obra? El propio Leonardo, dijo con antelación a esto que representaba el anuncio de la traición cogido de San Juan, que también lo tratan los otros 3 evangelios canónicos, precisamente el de San Juan, él lo enuncia así. Entonces, el tema sería propiamente la traición. Un calendario que hemos sacado para darles y que tengan un recuerdo de esta tarde, pues lo que he hecho ha sido dejar la habitación, como no lo ven desde allí, pero bueno, ya luego se lo ven. Lo que se ve es la habitación vacía y Cristo y Judas, que simplificando todo el mensaje podría ser eso, ¿no? La traición de Judas, o sea, el mano a mano entre los dos, ¿no? Bueno, Cristo, hemos dicho, seguramente está anunciando la traición, tiene la boca entreabierta, ha expuesto el tema, les ha mandado calmar, parece evidente, ¿verdad? Hay interpretaciones de otros tipos, como por ejemplo la del consolamento, el sacramento de los albigenses, ¿no? Que será una imposición de manos en la cabeza y tal, pero Cristo no está imponiendo las manos en la cabeza. Hay quien dice, como está a 2,10 metros, a 2,15 metros de altura, los que están mirando desde abajo para arriba da la sensación de que estuvieran poniendo las manos, pues aquella sí, está la izquierda, su derecha sí, pero su izquierda desde luego no. Quiero decir que son cosas que uno se puede creer o no creer, pero no encajan, como tal. Bueno, estos son los personajes, Cristo acaba de decir que alguno de ellos le va a traicionar y se organiza un revuelo de mucho cuidado. Me parece que es la pantalla siguiente. Es un vídeo de 2-3 minutos, no es más, pero me parece curioso, me ha parecido bien, aparte que está en el CD, me ha parecido bien ponerlo, porque es muy cortito. Una empresa, creo que es inglesa, ha reproducido los movimientos que realizarían los apóstoles en el momento del oír el mensaje como tal. A ver si es verdad que es esta es. Hay una música de fondo, pero no interesa para nada, que da igual, si no lo oyen no se preocupen. Uno de ustedes me traicionará, dice Cristo. La última cena de Leonardo captura las reacciones de los discípulos luego del anuncio de Jesús. Fue la primera pintura que nos queda a los discípulos con acciones y los trabajos anteriores sobre el tema han quedado. No lo leo, desde aquí, tan diagonal que estoy, no lo leo. Bueno, me parece curioso, ¿no? Efectivamente, cada uno tendría una postura, se supone que más tranquila, más frontal, y que en un momento determinado se girarían o accionarían o pondrían cara de lo que fueran. Bueno, esta es la idea. ¿Qué expresiones tienen? Pues tienen expresiones muy variadas. Se dice, una de las cosas importantes que se dicen sobre el cuadro es que los italianos son muy exagerados gesticulando. Yo creo que es un poco latino. Yo creo que los españoles, los griegos, etcétera, también son, no digamos el norte de África, también gesticulan, aparte del hablar, ¿no? Son más flemáticos. Los ingleses pueden estar hablando de una cosa muy seria, muy tal, o muy apasionada, y sin embargo no mover ni manos, ni a veces el rostro o el propio cuerpo, ¿no? Sin embargo, los italianos y españoles, en este caso los italianos, se dice que Bartolomé está expectante, como que qué pasa, que Santiago el Menor solicita información, está tocando por detrás, pero hay quien dice que le está refrenando, quieto, pero bueno, parece que le está diciendo, oye, ¿qué pasa? Andrés parece que está horrorizado, no se lo puede creer. Pedro se irrita, es un temperamento fuerte, un poco colérico, y de alguna manera, en cuanto a esto, pues igual que en el prendimiento de Cristo, él va lanzado por algún soldado, ¿no? Judas se siente descubierto, se asusta, se echa para atrás. Aparte del impulso de Pedro, que le tiene que retirar, es que él queda expulsado un poco de lo que es el grupo y se adentra en la mesa, ¿no? Se apoya directamente en la mesa. Quizá también por disimular, ¿no? Cuando uno le pillan, quiere disimular y para que no le miren mucho y pasar desapercibido, pues hace una cosa así. Juan está sereno, es la única figura que está serena. A continuación, después de Cristo, que está inmóvil, calmado, etcétera, ya lo hemos visto,
tenemos a Tomás, que está seguro de sí mismo, ¿verdad? Es está indicando con cierta autoridad. Santiago el Mayor, que está espantado. Hay quien dice que está sujetando con un brazo, con su brazo derecho, a Tomás para que no se abalance. Contra Pedro luego lo vemos. Felipe está con gesto de incredulidad diciendo: ¿seré yo maestro? Luego tenemos a Mateo, que es incrédulo, pero ¿qué dice este hombre, no? Tenemos a Judas Tadeo, el que podría ser Leonardo si fuera verdad, receloso, y a continuación a atónito, de no podérselo creer, a Simón Celotes. Es decir, efectivamente están no solamente retratados en un aspecto determinado físico, sino también en un temperamento, como tal. Judas Iscariote, Judas el traidor. Hemos dicho que es el único que está abalanzado casi sobre la mesa. De hecho, San Pedro le empuja, es decir, San Pedro, que tiende la mano hacia Juan y que tiene un brazo por detrás en esta postura extraña, con un cuchillo, pues casi que le empuja hacia adelante, ¿no? De hecho, es el único que tiene el rostro en sombra. Imagínense, acuérdense de que la luz, las ventanas están a nuestra izquierda y que la luz da hacia allá. Entonces todos tienen la luz en el rostro, en su parte derecha, que es nuestra izquierda, y el sombreado hacia el lado contrario. Pero Judas es el único que queda el rostro en sombra, seguramente simbólico también, no es casualidad. Además, tiene el codo apoyado, en una mano, su mano derecha sujeta la bolsa de las 30 monedas. Él era el ecónomo, era el gerente, ¿no? Tiene las 30 monedas en un saquito, en una bolsita, ¿verdad? Aquí no se distingue casi nada. Y al echarse hacia allá, tira un salero, derrama un salero. Este salero, que estaría, no, por aquí no, estaría aquí, no se ve nada, pero en copias inmediatas, ahora vemos algunas obras parecidas, algunas copias, se ve perfectamente el salero y la bolsita, seguramente que sí lo ven. ¿Desde atrás lo ven? Sí. Regulín, ¿se lo imaginan por lo menos? Bueno, la bolsita la tiene sujeta así por arriba, tiene esa especie de fruncido y tal, y un salero que derrama la sangre hacia, la sal hacia nosotros. En las copias que se conservan inmediatas a la obra como tal, pues efectivamente el salero está presente en todas partes con lo mismo, la mano con el cuchillo de San Pedro, etc. Bueno, llegamos a la hora de las interpretaciones. ¿Qué interpretaciones hay? Bueno, el tema como tal, yo creo que no hay duda que es el anuncio de la traición, pero en el año 98, Lynn Pickett y Clive Prince escribieron un ensayo que se titula La revelación de los templarios, que es menos conocido. Si alguno tiene interés, yo lo tengo en digital, se lo puedo mandar o pasar o lo que sea. Se hizo en el año 98. El estudio llevaban haciéndolo tiempo antes. El copyright es del 96. Digo esto porque se acabó la restauración y se pudo ver, que antes no se podía ver, en el 97. La gente que lo pudo ver por primera vez fue del 97 en adelante. Aunque tiene el prólogo en el 96, el copyright en el 98, está editado en el 90, justo cuando se puede ver el cuadro. Entonces tiene errores que no conocían porque el cuadro que manejaban, o el propio cuadro que estuvo mucho tiempo sin verse, o reproducciones como tal, que tampoco había reproducciones muy buenas, pues realmente les decía cosas distintas de lo que había. Este es menos conocido, pero Dan Brown utilizó las teorías y las historias de estos dos para hacer el Código Da Vinci. El libro se hizo en 2003 y la película se pasó al 2008, se hizo en 2008. La idea principal, las ideas de estos dos, y luego reproduce Dan Brown, es de que Cristo tuvo relaciones sexuales con María Magdalena y que tuvo descendencia, oculta pero descendencia, tuvo hijos, generalmente hijas, porque sería a partir de mujeres la que se transmitiría esa especie de divinidad, porque Cristo era Dios y todos los hijos tendrían que tener parte de su divinidad, ¿no? Entonces eran las mujeres, las hijas, las que iban transmitiendo esa divinidad. Entonces esto llegaría hasta la Edad Media. Claro, cuando se habla del Santo Grial, que es la sangre real, sangrial, es sangre real, realmente, el rey sería, se supone que Cristo, que es Dios, pues entonces el cáliz ese sería el que recogería, es algo simbólico, no es algo material, real, es decir, en la mesa no hay cáliz, no hay copas, pero sí hay vasos con vino. Entonces sería María Magdalena la que recogería la sangre de Cristo, que se reprodujo y que continuó hasta la Edad Media. Esto se reproduce en una herejía. Los albigenses, se llaman cátaros, eran más conocidos como los cátaros, y que a la altura del siglo XV prácticamente son ya erradicados, casi los han exterminado, unos poquitos que quedaron fueron a Milán, la zona de Milán, pero estaban ocultos. Entonces, ¿Leonardo tuvo noticias? Pues es posible, pero ellos interpretaron que Leonardo recogió la tradición y que fue de hecho un prior de ese priorato. Hablan, estos dos y Dan Brown, hablan del priorato de Sion, una sociedad secreta, ¿verdad?,
esa sociedad secreta que habría recogido, cuyo primer prior probablemente fue Leonardo y que luego se fue transmitiendo, etcétera, etcétera, es toda una invención. Esa sociedad secreta se hizo en 1956. Había nacido yo ya cuando se había hecho esta sociedad secreta, que es decir, que es imposible, ¿no?, de todo punto. Y entonces se inventó los orígenes medievales diciendo que había sido el Godofredo de Bouillon en 1099 el que lo había fundado. Es decir, bueno, pues como historia yo me leí muy atentamente el libro de Dan Brown y me encantó, pero bueno, aquello no se sostiene, ¿verdad? Porque es una invención, muy reciente además, la invención. Luego hay puntos que podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, y hay cosas que son un poco difíciles de interpretar si no se tienen datos de Leonardo, pero en cualquier caso el tema como tal es difícil. ¿Qué dicen esta gente? Pues Dan Brown, yo lo he remitido a Dan Brown, que es el que recoge las ideas de estos dos, ¿no? Dice que la figura, que es en lo que se basa, que la figura, esta figura, no la tenemos aquí, que San Juan, la figura que es en el lugar de San Juan es María Magdalena. Lo que viene a decir es eso, que es la que tiene relaciones con Cristo, que tienen descendencia, etcétera, etcétera. Bueno, en mi opinión no se sostiene de ninguna de las maneras, porque aunque hay algún precedente en el que en el cuadro está María Magdalena, todos los apóstoles y María Magdalena, que efectivamente era amiga de Jesús, etcétera, sin embargo no hay, aquí la tenemos en otra ocasión, aquí en el lavatorio de pies, sin embargo no hay precedente ninguno ni consecuente, o sea, ni antes ni después ha habido una última cena que yo sepa que falte Juan. Juan es el discípulo predilecto, Judas sí, porque de hecho hay veces el de Sorigerola no estaba, pero Juan es el discípulo predilecto de Jesús, es como su más amigo, ¿verdad? Entonces es imposible que falte la figura de Juan. ¿Qué argumentan? Pues argumentaban que varias cosas. Una, que tenía un rostro femenino. Yo creo que no es femenino, es andrógino, es verdad, es andrógino. Pero representa así, pues por ejemplo, a Juan Bautista, este rostro, si le quitamos todo lo que hay que quitar, le dejamos solo el rostro, parece casi más de mujer que de hombre, ¿no? Que decir, también es un rostro fino, andrógino igual. También argumenta que tenía el pelo largo, claro, y Cristo tiene una buena melena que ya querría yo para mí. Quiero decir que efectivamente no es argumento, es decir, tiene pelo largo y que tiene un rostro andrógino. Pues claro, si comparamos con la cara de pescador, lo digo en buen sentido, que tiene que decir una persona curtida, trabajada por las olas, la intemperie, el frío, el calor, etcétera, pues efectivamente es un rostro andrógino. Pero ni el rostro como tal, a Salai, discípulos suyos, o al ángel Uriel, un rostro casi femenino, ¿verdad? Y desde luego el pelo, tampoco así iban con pelo largo, él llevaba el pelo largo, y desde luego Cristo tiene una buena melena, es decir, no es argumento, en mi opinión. También se dice que las figuras de Cristo y de esta otra, que según ellos serían María Magdalena, tienen los colores, los mismos colores pero invertidos, es decir, azul, rosa, que como falta y es un repintado realmente de acuarela, pues es difícil de saber cuál sería el color original, pero es verdad que está en la misma gama, ¿no? Bueno, también lo tienen Felipe y el siguiente, y sin embargo el Ficino, y no tienen nada que ver, o también lo tienen a continuación Bartolomé y no me acuerdo quién es, y tampoco tienen nada que ver. También se dice que forman una especie de V entre los dos, como si fuera el pubis femenino, o incluso si se quiere una M, también lo formarían estos dos, o la M o la V, y no tiene ninguna connotación ni sexual ni de ningún tipo. Es decir, en mi opinión, es ganas de buscar tres pies al gato, es decir, que yo no digo que no estén acertados, quizás sea yo el que no quiero ver las cosas, ¿no? Pero a mí me parece que es verdad que hay muchas cosas ocultas, pero hay cosas que son como muy rebuscadas, ¿no? Y que además comparativamente, pues no en mi opinión no se sostienen, ¿no? A todas estas yo no soy quien para enmendar la plana, ni a Dan Brown, que sabe más que yo con diferencia, ni a ningún otro, pero yo estoy diciendo lo que pienso, ¿eh? Ustedes me perdonan, si no les gusta, pues piensan otra cosa y ya está, no intento convencer a nadie. Se decía, esto nos ha cambiado el texto, se decía que la mano izquierda de Pedro está como amenazando a esta figura, que yo digo que es Juan, ellos dicen que es la María Magdalena. Claro, María Magdalena, si fuera verdad que es ella, y si fuera verdad que ha tenido relaciones con Jesús, y si fuera verdad que está embarazada, lo estará, es decir, tendrán relaciones sexuales, tienen como mucha intimidad, y que Judas, que era el que estaba preparado para ser el cabeza de la iglesia, pues tendría miedo, peligro de que la Magdalena le quitase la primacía de la iglesia, ¿no? La importancia sobre el resto de los apóstoles, de los discípulos, ¿no? Entonces está, según la opinión de Dan Brown, dice que le está diciendo, te corto la cabeza, ¿eh? Así lo dicen, o sea, da la sensación de decir, lo tenemos, ¿no? Cuando uno nos está dando tanto la lata o queremos hacer un gesto, decir, te degollaba, tal. Es una barbaridad, pero bueno, como gesto a veces se utiliza, ¿no? Bueno, pues efectivamente, bueno, tiene la mano así.
la tenía, quiero decir, cuando se han restaurado y quitado los repintes se ve menos violenta la mano, que parecía más rígida. Yo he visto imágenes antiguas antes de la restauración y parecía efectivamente como más tiesa, más rígida la mano. En los cuadros, en las copias inmediatas, posteriores inmediatas, tiene una mano más suave. Realmente Pedro en el Evangelio le dice a Juan, y Leonardo coge el Evangelio de Juan para narrar esto. Pedro le dice a Juan, tú que eres más amigo suyo, pregúntale que quién es. Cuando Cristo dice, uno de vosotros me traicionará, ¿verdad? Le dice, tú pregúntale, le toca y le dice, o le toca o está al lado y le dice, tú pregúntale quién es. Claro, Pedro está detrás, ha tenido que abalanzarse hacia hacia Juan, que le escucha en ese momento. Se ha vuelto, es uno de los que se ha vuelto y está atento a Pedro, ¿eh? Bueno, pues la interpretación de esta gente dice que es tono amenazador el que tiene hacia Juan, que según ellos sería la Magdalena. Sí, pero la otra mano con el cuchillo. Sí, hay bocetos, ese es otro argumento que tiene, que realmente hay una mano que tiene un cuchillo que no sería ningún personaje. Es que antes del repinte no se veía, perdón, del repinte, de la restauración. Después de la restauración se ve perfectamente que la mano es de Pedro, y de hecho en las copias que hay posteriores inmediatas, todas son la mano de Pedro, con el brazo tal. ¿Qué ocurre? Que hay un boceto muy anterior, 15 años antes, del cuadro en el que está así. Hombre, si yo estoy en una posición y le voy a indicar algo a alguien y tengo el cuchillo así en la mano hacia adelante, yo voy con cuidado de no pinchar a que tengo a mi lado, en este caso es Judas. No hubiera estado mal que le hubiera pinchado un poco, pero no es el caso. Quiero decir, yo tengo cuidado y entonces me retiro. O cuando vas por la calle con un palo, vienes de comprar una cosa y tal, en vez de ir con él por delante, a lo mejor o lo subes hacia arriba o un poco lo ocultas. Realmente hay bocetos que dicen cuál era la postura, extraña es verdad, de la mano de Pedro, y es el brazo y la mano de Pedro, con el cuchillo, perfectamente indicado. Dice en algún sitio que tira, él mismo dice que al mover el brazo con el cuchillo, que nos lo ha explicado que iba a haber un personaje así, solo hay tira un vaso. No hay vaso tirado en ningún sitio, lo he visto yo que esté tirado, pero bueno. También dice que en la cena no hay cáliz ni copas, y es que yo antes ya lo he dicho un par de veces, que yo no me imagino que hubiese copa, pero Cristo tiene en su mano izquierda, junto a la mano izquierda, tiene un vaso con vino, es decir, que efectivamente sería parte de la Eucaristía, o podría serlo, no tiene por qué no. Bueno, otra vez. Esta es una interpretación. Otra, ligeramente posterior, es la de Javier Sierra. Si el libro es del 2003 y la otra, la película es del 2008, esta es ligeramente posterior. Javier Sierra, un novelista apasionado y apasionante, pues también dice cosas que son un poco casi el que se agarra a la teoría de la conspiración. A mí que las conspiraciones no solamente no me gustan, no me creo muchas, algunas habrá seguro, pero bueno. Dice que Leonardo pudo ser seguidor de las ideas albigenses, las ideas cátaras que hemos dicho antes, y que efectivamente ahí entran a jugar dos cosas que es verdad que en el siglo XV se jugaban entre dos valores. Por una parte la iglesia material, la iglesia, saben, en el siglo XV con los Borgia y compañía estaban haciendo unos disparates de mucho cuidado, cobrando unos impuestos, las bulas de indulgencia, etcétera, tenían amantes abiertamente, etcétera, una situación calamitosa. Es lo que se llama la iglesia material, es decir, la iglesia que se fija en lo material, lo inmediato, ¿no? Mientras que hay otra idea de iglesia más espiritual. Entonces, según eso, Pedro seguiría a la Iglesia oficial de Roma, sería, puesto que es el que instituye la Iglesia, es el cabeza de la Iglesia para toda la historia, es el continuador de esa Iglesia material, por así decirlo, mientras que Juan sería el seguidor de la idea del libre espíritu. Es decir, ya no pretende tanto la María Magdalena, pero sí que Juan y los que están a nuestra derecha, ¿verdad?, aquellos tres, los filósofos, realmente representarían el espíritu libre, es decir, el conocimiento y una idea más de libertad. Y en eso seguirían la idea de la herejía cátara, de los albigenses. La actitud de Pedro parece, dice él, que también es como una amenaza. Es verdad que Leonardo muestra actitudes poco convencionales, es decir, tiene problemas con la Iglesia. Me parece que es la imagen siguiente que se pone como ejemplo, es otro cuadro distinto, pero se pone como ejemplo para demostrar un poco que él con la Iglesia y con la doctrina de la Iglesia se va a regular, tirando a mal, más mal que bien. Este cuadro, que son dos en realidad, es muy interesante, es la Virgen de las Rocas, se supone que es María en una especie de cueva, está abierta pero es una especie de cueva, tiene a un niño que sujeta con su mano y su manto, aquí hay otro niño con el ángel Uriel, el ángel está mirándonos a nosotros pero indicando con el dedo a ese niño, y este niño está bendiciendo. Bueno, se especula si Cristo es este y San Juan es este, entonces San Juan estaría bendiciendo a Cristo como su precursor, o es al revés.
Realmente en el siguiente cuadro que se hizo, que es este, uno está en el British Museum, el otro está en el Louvre de París, en el siguiente, que los colores son más interesantes y tal, en este caso se sabe que es Cristo que está bendiciendo a esta otra figura porque realmente tiene un bastón con una cruz y es como se representa siempre a San Juan, siempre. En este caso, sin embargo, no tiene bastón, en este sí. Bueno, encontramos bueno, el asunto es que cuando le encargan un cuadro, él entrega este cuadro y los franciscanos no lo recogen. El cuadro dicen que no y están litigando con él porque le han pagado mucho tiempo, ¿verdad?, por el tema este del cuadro, que luego vuelve a pintar o vuelve a hacer otra copia, o quizá un discípulo, probablemente él, pero quizá un discípulo. Bueno, para que se vea que no era muy seguidor. Este rostro es bastante andrógino, la mano de la Virgen, esta mano es idéntica a la que tiene luego alguna figura, por ejemplo Cristo, y el rostro encaja perfectamente en el de Juan, que si fuera María Magdalena. Ahora lo veremos que encaja perfectamente, eso es verdad, ¿eh? Ahora lo veremos. Bueno, con respecto a las figuras, pues dice Javier Sierra que el propio Leonardo se representa entre Platón y Marsilio Ficino, entre un platónico, claro, Platón, y entre un neoplatónico, es decir, es partidario de sus ideas. Realmente les interesa el conocimiento, no el aspecto material, sino el conocimiento. Ese sería otro tipo de iglesia que disputa de alguna manera la verdad con la iglesia material, con lo que está ocurriendo en ese momento, y eso sería una crítica muy dura que la Iglesia no iba a admitir. Es decir, todos estos mensajes, si fueran verdad, los tiene que representar muy sutiles, porque claro, la Iglesia no va a admitir cosas, veleidades de ese tipo, ¿no?, abiertas, claramente esto. Es la tríada más aislada, efectivamente, y parece que hacen un grupo en sí mismo, no solamente porque lo hacen, sino más porque están de espaldas, es decir, no están justo en lo que es, hemos visto todo el trajín que se traen de gestos y tal, con el anuncio de la traición, propiamente. Por otra parte, dicen que los cátaros consideraban que Cristo era hombre y están representados tanto Cristo como los apóstoles como hombres físicamente parecidos y además sin el halo de santidad, ¿no? Pero es que no siempre, en ocasiones anteriores había halo de santidad. Por ejemplo, estas dos obras de Ghirlandaio son de años muy parecidos, en esta no tienen halo de santidad y en esta sí. Están en Ognissanti, están en Florencia las dos y están cercanas, una tiene y la otra no tiene, la primera no tiene y la segunda sí tiene la corona, el halo de santidad. O sea, no es imprescindible, no es que siempre se ha dado y él no se lo pone. Bueno, pues es que hay veces que sí, otras que no, la mayoría sí, pero a veces que no. O sea, que tampoco es algo definitivo, por así decirlo, ¿no? En los platos se dice que solo hay resto de pescados y frutas. Es verdad que los albigenses, los cátaros aquellos, les cuento una anécdota que no viene a cuento, pero que a mí me deja trastocado. Cuando en pleno fregado en la Edad Media, en que los cátaros están predicando su doctrina y la iglesia oficial y los guardias franceses que están en Francia les persiguen a muerte y no saben quiénes son, hacen una consulta al Papa y el Papa les contesta textualmente: matadlos a todos, Dios reconocerá a los suyos. Esto es lo de José Olivera Eres, esto es lo de matar las palomas con bombardeándolas, pues lo mismo. Quiero decir, los matan a todos, Dios reconocerá a los que sí son para este lado, los que no para el otro, y ya está. Eso lo contestó la iglesia oficial, es decir, el Papa, que tela. Pero bueno, no viene a cuento con esto, estamos hablando de los albigenses. Efectivamente hay pescado y no hay. Los albigenses eran vegetarianos, pensaban que no se debía comer ningún animal, nada que se reprodujera con relación, pensaban que los peces no la tenían. Bueno, los peces van por otra vía, pero que no eran vivíparos, etc. Y entonces, pues no comían más que verduras, frutas y pescado. El pescado sí lo tenían permitido, y es verdad que es lo que aparece. Yo no creo que representen aquí eso, pero es verdad, esa circunstancia aquí la tenemos. Bueno, lo que hemos dicho antes, de que el único sacramento, los sacramentos de la Iglesia, los albigenses, los cátaros, los reducían todos a uno solo, que era la imposición de manos, lo que es el consolamentum. Es decir, efectivamente, como una sanación espiritual, pero sanación, ¿verdad? Y bueno, argumenta que es lo que ocurre cuando se ve a Cristo desde abajo, etcétera. Ya hemos visto que no, que con una mano está presentando un hecho y con el otro mandando calmar. Esa mano es la que es muy similar a la que hemos visto de María en la Virgen de las Rocas, como hemos visto en los dos cuadros anteriores. Bien, hay otra interpretación que también es muy curiosa, distinta pero curiosa, de Pedro y Tomás, en la competitividad entre Pedro y Tomás, de Carlos Sánchez Montaña, esta relativamente reciente, de 2006 también. Dice que la primacía entre las dos iglesias, entre las dos ideas, la iglesia material y la iglesia más espiritual, se dirime también en el cuadro. Aquí hay un tinglado entre las 5 figuras estas. Realmente tenemos a Juan y a Santiago el Mayor, que son hermanos, se llaman los hijos del trueno.
Y tenemos a Tomás y a Cristo, que en el Evangelio hasta no sé si son 6 veces o no sé cuántas veces les llaman gemelos o mellizos. Se dice que eran hermanos. Está por demostrar. La Iglesia oficial obviamente no lo admite, porque claro, si la Virgen tiene más hermanos, pues tiene más hijos, resultaría que Cristo es Dios, pero los otros también son un poco dioses, o no lo son. O sea, la Iglesia solo instituye el dogma de la Inmaculada Concepción y además de la virginidad, ya desde tiempos remotos, pero lo establece en el siglo XIX, para que no haya duda. Es decir, ya no puede hablar nadie porque los dogmas de fe son para creérselos y no para discutirlos. Pero bueno, hay mucha gente, los protestantes por ejemplo, creen que Cristo tuvo hermanos. Es verdad que José parece que era viudo y ya tenía algún hijo cuando se casa con María, que era muy jovencita, pero bueno, en cualquier caso se le llaman así. Estos dos son hermanos y estos otros dos parecen hermanos o hay quien dice que lo sean. En este tinglao, el que sobra de alguna manera es Pedro. Es decir, Pedro, resulta que Tomás es una persona culta. Tomás era arquitectón, es decir, era una persona que tenía conocimientos de construcción y tenía relación también con los carpinteros, como era José y como se supone que Cristo, que vio a su padre trabajar y trabajó con él probablemente. Entonces estos eran gente más instruida, mientras que Pedro era una persona más rústica, en el sentido que trabajaba pescando en el mar. Quiero decir que, y entonces la interpretación de este hombre es que efectivamente Pedro y Tomás se disputan la primacía. Tomás dice que él es el primero, el primum caput, el príncipe, que es lo que quiere decir la primera cabeza, ¿no? El primus inter pares, que se decía en la Edad Media, el primero entre los iguales. Todos somos iguales, pero yo soy el primero, que era lo que era el rey en la Edad Media, ¿no? Y entonces ahí se disputan la primacía, y que entonces, según este hombre, el gesto de Tomás, que está en segundo lugar después de Cristo a la derecha, se abalanza hasta el punto que le sale la cabeza por aquí, y su mano. La otra mano es esta. Es decir, estaba detrás, pero va hacia él, que se lo come. Mientras que Pedro, que estaba en tercer lugar por la izquierda, ha sobrepasado en su cabeza, el resto no, pero ha sobrepasado a Judas, que lo ha arrinconado y se pone junto a Juan. Bueno, pues en cualquier caso parece que Santiago el Mayor o está haciendo ese gesto de incredulidad o está refrenando con su brazo derecho a Tomás de quieto. ¿Dónde vas? Lo mismo que quizá podría estar haciendo, según su interpretación, Juan con respecto a Pedro. Bueno, pues eso son opiniones también que merece la pena tener en cuenta. No digo que sea así ni mucho menos. Por otra parte, tiene connotaciones pues filosóficas muy evidentes. Es decir, Cristo está enmarcado perfectamente en el centro del cuadro y además enmarcado perfectamente en un triángulo, el triángulo equilátero, que era la forma geométrica predominante y principal entre los pitagóricos, entre Pitágoras y sus discípulos, y luego el número 3 también, y realmente los personajes que quedan 6 a un lado, 6 a otro, realmente están por triadas, es decir, están en grupos de 3. Entonces el número 3 y el triángulo como tal, Vitruvio, incluso posterior, dice que el triángulo es como la luz que alcanza la tierra. Entonces Cristo sería la luz que de alguna manera ilumina el camino, etc. O sea que en ese sentido encajaría en la explicación también filosófica del pitagorismo o de las ideas de Vitruvio, además de lo que hemos dicho del platonismo. Sigue argumentando que estos 3 serían los filósofos, los entendidos, ¿verdad? Los que están debatiendo, dirimiendo que sobre el tema principal, lo que sea. Aquí tenemos a Tomás y a Pedro, y resulta que estos dialogan. Si es verdad que este está sacado con la imagen de Platón, que basa sus ideas en la caverna y en los diálogos, de cómo el conocimiento surge a partir del diálogo, del debatir y el de hacer preguntas y contestarlas, y de cómo todo parece ser un reflejo de la realidad, tenemos entre Platón, el neoplatónico Marsilio Ficino, y Leonardo, que también sería un conocedor, estaría un poco en la órbita del conocimiento, estarían un poco dirimiendo sobre las dos iglesias, sobre la iglesia material y sobre la iglesia más espiritual, más del conocimiento. De hecho, pues es verdad que los primeros signos cristianos primero es una escuadra y un cartabón, que es el signo de los arquitectos, el símbolo de los arquitectos. Después inmediatamente se pasó a la alfa, que en realidad es una forma de pez, es decir, cuenta este hombre que sería la transformación, el predominio de lo material con respecto al conocimiento. Es decir, se pasó inmediatamente de este símbolo al del pez, que recuerda a un alfa, ¿no? Después, posteriormente, al crismón, la gi, la ro griegas, que saben ustedes que quiere decir Cristos, ¿no? Christos, en griego el crismón. Bueno, pero estamos en los dos primeros estadios, es decir, en el tránsito entre lo que sería la escuadra y el cartabón, predominio del conocimiento y los técnicos de los sabedores con respecto a la gente más rústica y más apegada a la realidad material como tal, ¿no? Bueno, esa es la opinión de este hombre.
así que muy respetable. Otras circunstancias extrañas que yo encuentro en el cuadro, que si hay cosas que aún así son extrañas, es verdad, o sea, yo me creeré o no me creeré ninguna de las interpretaciones, pero hay cosas que son peculiares. Es el caso, por ejemplo, de lo que ocurre con el rostro de Juan en la Última Cena. Ese rostro de la Virgen, de María, y el rostro de Juan son idénticos. Yo me he molestado en coger este rostro de aquí y ponerlo al lado del otro, le he girado un poquito, tiene menos inclinación, y los he sobrepuesto y son exactamente idénticos en la melena, en la forma de la cabeza y todo. ¿Qué ocurre? Que en aquella época tenían, igual que ahora, estoy seguro, yo no soy dibujante, pero gente que dibuja, y cómicos, y gente que hace chistes y tal, que utiliza el dibujo como herramienta de su trabajo, cuando va por la calle lleva una libreta y va apuntando, y esta gente en su taller coge y apunta, dibuja, escribe, y luego utilizan esas manos, esos pies, esa gesta, esa postura tal, la utilizan en figuras distintas, da igual que sea de hombre o de mujer, es decir, puede ser simplemente eso, pero lo que sí que es verdad es que es idéntica. Yo creo que eso, quiero decir, no necesito demostrarlo porque es que está muy a la vista, ¿no? Otro aspecto es el de la mano. Antes citaba que esta mano de María, su mano que es la izquierda, pues es idéntica a la de Cristo, idéntica, prácticamente igual, por lo menos el gesto es igual que este otro. Bueno, pues puede ser también de un libro, de un cuaderno de apuntes, ¿no? Que tuviera Leonardo. Que tenga que ver o no, que está representando ideas albigenses o que tienen que ver con la filosofía más que con la religión, pues puede ser, ¿no? Por otra parte, Judas. Todos los personajes tienen dos colores en su vestimenta, todos menos Judas. Judas tiene tres. Judas tiene ese tono azul, hay algunos que tienen rosa y azul o lo que sea, un granate, un amarillo, tal. Judas tiene una parte azul, otra parte verde y esta parte rosada como quizá una túnica o algo así. Se puede interpretar como un signo de distinción o quizá que ya tenía un manto puesto porque se va a ir. Es decir, en cuanto Cristo anuncia la traición, inmediatamente después le dice Jesús, cuando Juan le pregunta al maestro quién es, dice a quien yo le dé el pan, él está echando la mano hacia el pan, mientras que Cristo, que aquí no lo vemos, pues también acerca su mano, tienen las manos relativamente juntas. Bueno, e inmediatamente después Cristo le dice a Judas, ve a hacer lo que tienes que hacer, que él ya sabe que es traicionarle, venderle por 30 monedas, ¿no? Entonces, pues, y que las tiene en la mano, las tiene agarradas en esta bolsita que hemos dicho antes, ¿no? En la mano. Entonces, bueno, puede ser que ya tiene una capa puesta porque se va a ir inmediatamente, yo qué sé, aunque está sentado y uno se pone el abrigo, yo lo tengo ahí guardado, uno se pone el abrigo cuando sale de casa o de donde esté, ¿no? No, para abrigarse realmente, no dentro, y menos sentado como él está, evidentemente sentado. Bueno, Tomás tiene la mano levantada, Tomás con el dedo índice la levanta. ¿Qué significa eso? Que yo soy el primero, que yo tengo la primacía sobre la iglesia y no tú, Pedro, etcétera. Puede ser, pero es el símbolo con el que representa a San Juan Bautista. Hay quien dice que representa la luz, San Juan Bautista representa normalmente la luz, que la idea, la profecía le viene de Dios directamente y él solamente es el transmisor, ¿verdad? En este caso he leído que Tomás, que tiene el dedo así, pues la luz no llega porque estamos en un edificio cubierto y entonces estaría indicando los casetones y que se referiría a la forma arquitectónica de la habitación, puesto que él era un arquitecto, A mí me parece un poco rebuscado, pero bueno, oye, pues hay opiniones para todos los gustos. El caso es que está indicando muy claramente con el dedo que es un gesto y una postura a la que se le adjudica habitualmente a San Juan Bautista. Dos cuadros del mismo Leonardo, de San Juan Bautista, con rostro andrógino, por cierto. Bueno. Cosas curiosas, a mí esto me parece hasta divertido de lo torpe que es, porque hay quien dice que si cogemos la imagen de Cristo y reproducimos la mitad, una mitad con la otra, la superponemos y la hacemos transparente, en el centro se ve una forma como de cáliz. Sí, y con cualquier otra cosa también. Yo me he molestado hacerlo con cualquier persona y con cualquier objeto que divides por la mitad, efectivamente la forma casi simétrica de una especie de copa queda prácticamente siempre, con lo cual a mí me parece algo excesivo. Y también hay alguna lectura del cuadro diciendo, asignando a cada uno de los apóstoles un espacio en la división celeste y por tanto una parte del signo del zodiaco. Que hay toda una historia diciendo quién es Capricornio, quién no lo es, quién se acerca hacia la aurora, quién se acerca hacia poniente o levante, tal. Yo ni entiendo ni tampoco tengo especial interés en entenderlo, les digo la verdad. Y perdonen si alguno es experto en esto, que me perdone, pero de verdad que yo no estoy muy interesado. Es decir, me parece todavía ir más allá de lo razonable. Las opiniones anteriores con las que no estoy de acuerdo, pues todavía, pero es que esto ya me parece un poquito más excesivo. Vemos ya, estamos acabando, vemos ya otras representaciones de la Última Cena, copias
de la obra de Leonardo inmediatas, relativamente inmediatas. Antes citábamos el de Cesare da Sesto, el que tenía efectivamente el saquito y todo este tinglado, ¿no? Y veíamos las coronas ahí, aquí están tan pequeños que no se ve. Bueno, desde 1508 hay una obra, se acabó en el 97, tiene 15 años esta obra, es prácticamente igual, es muy similar a la anterior, incluso con los casetones. Ha evitado lo que es el montaje de todo el artesonado, etcétera, de los casetones, pero efectivamente la disposición de los personajes es prácticamente igual, las triadas y todo es lo mismo. Otra de Gianpietrino, del año 23 años después, otra de Cesare da Sesto, está en Hipoteca Priasca, y otro ya del siglo XVIII, que es una copia, pero bueno, sigue prácticamente lo mismo, recrea incluso los tapices, etcétera, pero bueno, es la misma obra. Hay algunas de 1627, del siglo XVIII, grabados, hay unos cuantos también, que reproducen de alguna manera. Claro, antes de la fotografía, pues si uno quería tener conocimientos de algo que se hacía en otro sitio, tanto una idea como una imagen, tenía que ser a través de un grabado que se imprimía, gracias a la imprenta, ¿no? Bueno, versiones a la obra de Leonardo. Se pueden imaginar que, claro, una obra así, igual que las Meninas o cualquier otra, la Gioconda, cualquier otra obra, se ha sacado de contexto, incluso algunas, antes hay un par de ejemplos que están de broma, que pueden ser irreverentes, pido disculpas si alguien se molesta, pero se ha hecho de todo, o sea, no solamente poner, este es un clásico, con Marilyn, ¿no? Este es un clásico de Hollywood y tal, este seguro que lo conocen. Bueno, pues con los iPhone, por ejemplo, aquí, de McDonald's, de Lego, con Super Mario Bros., con el Simpson famoso, tenemos con perros, con personajes de científicos, incluso algunas muchachas japonesas, incluso con desnudos femeninos, todos ellos, con leyendas de Hollywood, personajes actuales, este bastante actual, de Costa Araujo, de Cristo super gay, ya me parece, vamos, la monda, o sea, deseo que no se ofendan, lo he puesto como ejemplo de que se ha hecho de todo, de anime, de animación, de japonesa, del Jedi, ¿verdad? Y cosas de este tipo, de los fancy, cómicos, sátira con móviles, ¿verdad? Es decir, Cristo diciendo una cosa y todos sacando el móvil y Cristo está así como diciendo, hay que ver qué panda de discípulos tengo, este me parece divertido. Es un pelín irreverente, pero yo creo que poco y es divertido, porque efectivamente esa situación se da a veces incluso hasta en familia, ¿no? Pero bueno, soldados, etcétera, cosas muy similares, ¿no? Y esto es una broma que también va a parecer irreverente, o sea, en esto que se dedica alguien a hacer, como que se están jugando los chinos, Cristo con Judas, yo entendería que alguien se ofendiera con esto, porque realmente la cosa va más de serio, seamos o no creyentes, quiero decir, desde luego, si fuéramos musulmanes y esto fuera un tema musulmán, yo no lo habría puesto, obviamente, ¿verdad? Porque no me atrevería, que decir, aparte sería un insulto, ¿no? Bueno, el mundo cristiano es un poquito más abierto, pero aún así a mí me parece excesivo, lo que está haciendo Cristo juego malabares con esto me parece excesivo, vamos a pasar porque no tiene mayor. Bueno, posteriormente, otras últimas escenas, pues se ha hecho de todo, se continúa contra la tradición de que Judas está a este lado, que estén de lado, algunos de pie, ya no tienen que ver, o algunos recuerdan un poco, pero no tienen que ver, es decir, se ha hecho de todo, quizá los últimos, en el siglo XX hay uno curioso, estos son del barroco, en este caso el de Philippe de Champagne es muy curioso por el tema de el mantel de la mesa propiamente, alguno de Goya, Gustavo Doré, y el último es muy curioso, a mí me parece que este, claro, es arte conceptual. Arte conceptual es representar el concepto, no los personajes. Entonces, está perfectamente la última cena, porque pone los nombres. Pone Cristo, San Pedro en inglés, Juan, Tadeo, etcétera. Quiero decir, los nombres de todos ellos. Y por último, Judas pone Santiago el menor y Santiago el mayor. No sé por qué los pone aquí de lado. Judas es este. Bueno, quiero decir, hasta en arte conceptual se ha hecho reproducción o representaciones de la última cena. Esto es lo que hay. En mi opinión, este es el mensaje. En mi opinión, este es el mensaje. A esto es a lo que se reduce el cuadro. Luego es verdad que tiene muchísimas connotaciones de todo tipo. Pero yo creo que el cuadro, si tuviéramos que expresar solamente una idea sencillita, en mi opinión es esta, que es el calendario que les hemos dado o que les vamos a dar, que les van a entregar. Antes de las preguntas, entregamos a Eduardo un regalito. No sé si empezar por esto. ¿Es en negro o es en...? Lo digo porque me pongo así para que no lo vean o... Sí, está. Bueno, esto es lo que de verdad tiene valor. Bueno. Es un recuerdo. Es un pendrive con un bolígrafo, se lo agradezco.
para que puedan y tener más sí. presentaciones de estas, no las traes. Sí, bueno, pero las iba a traer igual aunque no tuviera el diploma este. Muy bien. Pues muchas gracias. Muchas gracias. No sé, ¿desean preguntar algo o aportar algo que a mí se me haya escapado, se me haya olvidado o con lo que no están de acuerdo? Han visto que yo, cosas mías, he dicho pocas. Es decir, yo he estudiado el tema, he leído, digo lo que se ha dicho y alguna opinión mía, pero realmente yo una interpretación, yo si tuviera que interpretarlo diría esto y poco más. Ustedes pueden tener otra opinión o desde luego avalar alguna de las opiniones de Dan Brown o de Carlos Sánchez Montaña, alguno de estos. No sé, ¿alguna quieren preguntar algo o añadir algo o aportar algo? Dígame. Vamos a ver, si no fuese por Dan Brown y Javier Sierra y otro, este cuadro artísticamente tiene más significado ¿tiene algún significado importante en la historia del arte? Por la publicidad que les ha dado esto. Bueno, desde luego por el aspecto técnico es una maravilla. Técnicamente la perspectiva lineal aérea, la atmosférica, es magnífico. Quiero decir, está condensada porque claro, Leonardo tiene la virtud, Leonardo ya es un poquito mayor, quiero decir, los que se dejaron ahí los cuernos trabajando fueron Piero La Francesca, que demostró por primera vez en una capilla del Carmen en Florencia la perspectiva lineal con la Trinità, no sé si conocen la Trinità de Masaccio, primero, y luego Piero La Francesca, a mitad del siglo 1452, esos son los, y algunos otros como gente que trabajaba en el exterior, esos son los que se dejaron la piel trabajando, ¿no? Claro, Leonardo cuando llega ya se ha descubierto la perspectiva, él la aplica, y la aplica magníficamente, no se ha descubierto, pero la aplica. Y él, aunque había pinitos antes con los flamencos, con la perspectiva aérea, desde luego él la enuncia, la mejora, y funde las dos cosas. Es decir, realmente en la Virgen de las Rocas ha fusionado la perspectiva lineal, no era el momento, y por eso no me he querido liar, pero la Virgen de las Rocas, las dos, que están en una cueva, no solamente es una cueva platónica, etcétera, sino que también tiene una perspectiva atmosférica, perfecta al final, se ve difuminado, en tonos blanquecinos, azulados, el paisaje, las rocas del fondo, es perspectiva aérea o atmosférica, y tiene una perspectiva lineal, algunas de las rocas se dirigen hacia un punto del fondo, ¿no? Es decir, ahí es por primera vez donde lo funde, y aquí lo trabaja también. Quiero decir que efectivamente, técnicamente el cuadro es una maravilla. Y luego la capacidad que tiene de representar personajes, por lo visto, él iba por la calle e iba buscando rostros de gente, sobre todo mendigos, es decir, rostros particulares. Hay algunos rostros más amables, pero hay unos rostros que son duros, especialmente mendigos o gente que con pocos medios económicos y por tanto una vida muy simple y muy dura y tal. E incluso a Judas no encontraba aquí, o sea, no encontraba un rostro tan depravado como para representarle. El prior, de vez en cuando iban Ludovico Sforza al Moro a ver cómo iba la obra, cómo iba el cuadro, y el prior de los dominicos. El prior estaba desesperado. Y en un momento determinado le preguntó a Leonardo que cuándo la iba a acabar, delante de Ludovico. Y dijo que no sabía, que tenía que encontrar un rostro que gustase realmente para Juan. Dice, y si me corre tanta prisa, entonces puedo poner el rostro de usted, señor prior. Le dijo, o sea, con lo cual le insultó, le dijo que era un mal encarado, quiero decir, entonces realmente él buscaba el detalle de los gestos, de todo lo demás, es decir, es un cuadro absolutamente rebuscado en cada detalle que tiene en cada cosa, que tiene una lectura superior, la de los albigenses, la de la disputa entre las dos iglesias, es muy difícil. Bueno, para mí es imposible, que no soy capaz, claro, si los estudiosos, de verdad, yo soy un lector, si los estudiosos no son capaces de decir algo definitivo, pues claro, yo menos, yo leo lo que se dice y lo manifiesto, pero poco más. Yo estoy seguro de que puntualmente tiene algunas connotaciones, pero en conjunto una cosa que sea distinta del anuncio de la traición, pues no lo veo. No digo que no sea verdad, sino que no lo veo. Usted ve, quiero decir, es más proclive a creer a Dan Brown, a los, no sé, al priorato de Sion o a alguno de ellos, no sé. No, bueno, yo cuando leí la novela estaba encantado. La mitad no me la creía, pero es de las novelas que te llevan, que es lo que da gusto, aunque sea mentira. Pero es que estamos deseando leer algo que te lleve, ¿verdad? Y bueno, luego cuando acabo de leer, pues yo me quedé muy satisfecho sabiendo que la mitad no me convencía, pero bueno, en cualquier caso está muy bien. Pero claro, es que está en el filo del final de la Restauración, en el momento en que están empezando a ver la obra la gente. Es que estuvo sin verse mucho tiempo, no se podía acceder a la sala, al refectorio, al comedor. Con lo cual, pues un poco era por reproducciones antiguas de láminas o lo que fuera, ¿no? Diapositivas o fotos. Y entonces es difícil, claro, bastante hicieron. Y sí que es verdad
que hay cuadros que tienen mucha importancia, pero que no se les ha dado después, no han tenido tanta repercusión porque no ha habido esta gente que lo ha tratado. Con lo cual, pues si alguien hace una cosa revolucionaria, hubieran visto algo en Las Meninas, por ejemplo, un cuadro de una categoría también muy elevada, etcétera, pues seguramente tendría más repercusión de la que tiene que todavía, que ya tiene mucha, ¿no? Probablemente. No sabría decir más. José, ¿qué me dice? José Olivares, que ha estado hablando, que he conocido a este señor antes. Hemos estado hablando antes y no sé, por si quiere opinar alguna cosa o decir algo. Hemos tenido una conversación previa y la verdad es que me ha gustado. Muy bien expuesto, muy trabajado. Bueno, el mérito es de Leonardo, no tiene otro... Y de Internet, que ahora mismo se sacan cosas buenas. Detrás de Leonardo estaba Eduardo. Bueno, pero yo no pasaré a la historia, quiero decir que no merece la pena. No sé, ¿alguno quiere decir algo más? Si no, tenemos aquí, antes de que se vaya... Sí, dígame, perdón. Solamente tengo una cierta curiosidad por saber si realmente Leonardo, en todo el tiempo que hizo este cuadro, estuvo dedicado exclusivamente a este cuadro o estaba haciendo otras cosas, porque me parece muy raro que realmente solo hiciera esto. No. Sobre todo me refiero al tipo de intenciones y tal. Sí. Bueno, o sea, toda una serie de cosas que no eran exactamente. No me sé las fechas, pero estoy seguro de que Leonardo era un catacaldos, hacía de todo en todo momento, que no podía estar quieto ni durmiendo. Y seguro que estaba inventando algo, pero ya le digo, no me sé las fechas, pero sí sé que en ese momento estaba trabajando con un boceto en barro que luego se quiso llevar a bronce y fue imposible, un caballo colocado sobre dos patas únicamente, que era revolucionario y tal, gigantesco, era imposible y no se pudo realizar. Estaba trabajando en el modelo en barro y además estaba pintando las habitaciones de Beatrice d'Este, que son las que tenemos comparación en las guirnaldas, es decir, trabajo se estaba haciendo a la vez. Sí, no estaba parado, con seguridad. No sabría decir más que estas dos cosas, seguro, pero yo estoy convencido que trabajo en Milán, por ejemplo, pero no sé la fecha. Quiero decir que pudo ser antes o después o en medio. En Milán diseñó un sistema de defensa, un sistema defensivo, ¿no? Estaban los franceses luchando contra, quiero decir, Francisco I de Francia, luchando contra Carlos I de España, V de Alemania, y como representante de la Iglesia, etcétera, estaban ahí en guerra y hizo unas defensas, hay dibujos de las defensas que no se llevaron a cabo. Quiero decir, trabajó mucho. Y en esos años estoy seguro. Pero si es verdad lo que dice el chaval, el Mateo Banchelo de que pues a veces tardaba días sin venir y de pronto venía, se quedaba mirando, daba una o dos pinceladas y se largaba, claro, así no hay manera de avanzar. No digo que tuviera que ir más rápido, si no le salía, no le salía, pero bueno, no sé, pues que realmente estoy seguro que haría más cosas a la vez, simultáneamente estaría con varias cosas, y desde luego dibujando, etcétera, seguro. A Leonardo. Quería preguntar si eso fue antes de hacer el cuadro, después, o si ha influido de alguna forma. Y en medio. Leonardo es un tío raro, hay que reconocer que es un genio, pero es un tío raro. O sea, no estudió nunca de forma académica en la escuela, vaya, o tal. Era autodidacta, se observaba, era un tío observador con una capacidad inventiva magnífica de mecanismos y de tal. Y además con ideas propias, y era culto, es decir, leía filosofía, que tenía conocimiento con toda seguridad del platonismo, pero con certeza, porque Marsilio Ficino era de Florencia, era una persona que estaba bajo la tutela, bajo el mecenazgo de los Medici, son los Medici los que mandan a Leonardo a Milán como embajador de Florencia, de la República Florentina, es decir, conocía las ideas de este hombre, de Marsilio Ficino, el neoplatonismo, etc. Era conocedor. Era entendido, o sea, tenía conocimientos. Entonces, que los quiera reflejar o no, pues es difícil de saber. ¿Que es hereje? Yo no sé, seguro que si la Iglesia le pilla de por banda, seguro. Lo que pasa es que era tan sutil como que no lo hacía de forma muy evidente. Pero mensajes como el de la Virgen de las Rocas, la Virgen de las Rocas es muy raro. Sinceramente, es que no es el tema, pero es muy raro porque están los dos niños juntos, si es San Juan, si es Cristo, tal. Pero es que San Juan Bautista era 7 años mayor que Jesús. Y entonces San Juan Bautista en otros cuadros aparece como un chaval cuando Jesús es un niño, o sea, un chaval de 7 años cuando Jesús está recién nacido. Ahí son iguales, parecen gemelos. Entonces el otro, ¿quién es? Tomás. Ahí ya la tenemos liada. Quiero decir, ahí ya se está metiendo en terreno. Los dominicos, los franciscanos, que fueron los que encargaron un cuadro y les dio ese, no lo quisieron, que de ninguna manera, y era un cuadro magnífico, que no lo recogían. Es decir, hereje abiertamente no, pero tenía ideas que se salían
de la doctrina aceptada por la Iglesia oficial, seguro, y que era un crítico, seguro. Hay que pensar que en esos años estamos precisamente en la Reforma Protestante. Quiero decir que la gente se está de alguna manera pues enfrentando a lo que es la Iglesia, están perdiendo un poco el miedo, y que el racionalismo de aquella época pues lleva a que las cosas hay que creérselas no por ser un dogmas de fe, sino realmente porque a partir del conocimiento lleguemos a esa conclusión. Entonces yo creo que para la época sí era un hereje, abiertamente. ¿Que lo demuestra? Pues no tanto, abiertamente. Y desde luego no le pillan, era muy protegido, etcétera, ¿no? Pero si tuviera que decir sí o no, estoy seguro que era un hereje, que no se creía ni la mitad de las cosas y además iba en contra de casi todo lo que estaba pasando. Que tuviese eso alguna relación con los albigenses y cátaros, es que los albigenses prácticamente habían desaparecido, quedaban algunas pequeñísimas comunidades y escondidas, porque los liquidaban a todos, en la zona del entorno a Milán. Que los conociera, pues no se sabe. No es que no lo sepa yo, es que parece que no se sabe. Que tuviese conocimiento, pues quizá. Que fuese de esas ideas, pues puede ser. O que las añorara, aunque no tuviese esas ideas. Pues yo políticamente puedo decir, hombre, pues me gustaría que la paz del mundo, yo que sé, cualquier cosa, que lo predica no sé qué partido, no soy de ese partido o de ese grupo, pero creo en eso, ¿no? De alguna manera lo añoro, pues seguro. O sea, si me dices si es hereje, yo creo que sí y ya está. Mi opinión es que, vamos, era un caso, solo que lo supo hacer y no le pillaron, yo creo. Vamos, supo hacer, sortear la situación como para no declararlo tan evidente. No sé más, sí. Dígame. Antes de pintar este cuadro estuvo en Roma. Antes de pintar este cuadro estuvo en Roma. Sí, bueno, él estuvo en Milán, fue a Roma 2 años y volvió a Milán. Los 2 años de Roma, vamos a ver, él nace en el 52 y muere en el 19, muere con 67 años. Estoy intentando, porque no lo sé, la respuesta no la sé, estoy intentando ver si la saco. Antes de irse a Milán, estuvo en Roma con intención de que el Vaticano le encargara. No, es que en Milán estuvo 2 veces. Los Medici, Lorenzo de Medici le hace embajador de la República Florentina en Milán, ante el duque Ludovico Sforza, el moro. Y estaba allí trabajando y tal, y como el Vaticano fue, perdón la comparación, como el Escorial. Al Escorial fue medio mundo, incluyendo al Greco, y tampoco le hicieron casi ningún encargo, entonces se largó a Toledo. Pues este hombre estuvo 2 años en Roma haciéndose notar para ver si le hacían algún encargo, pero ya tenían bastante con la pelea entre Rafael y Miguel Ángel como para encima meter a un tercero. No le encargaron nada y volvió otra vez a Milán. No le sé contestar. A la pregunta concreta que me hacen, no sé exactamente si es antes o después, o en medio no, claro, pero o antes o después, no lo sé. Y seguramente tengo datos. Si quiere luego lo miramos, he traído documentos, si quiere luego lo miramos, para ver si lo sacamos, porque ahora mismo no. Decíamos que cabe pensar que cuando manifestó ciertas cosas contrarias a la podría estar despechado contra la Iglesia porque le habían tratado su colaboración aquí. Pues ese es un argumento para decir que fue después. Desde luego lo que estaba pasando en Roma, se han visto la película de Lutero, que es un poco, bueno, es protestante la película, ¿no? Pero refleja la situación de Roma, y la situación de Roma debió ser calamitosa, es decir, los desmanes de la Iglesia, la cobra de las bulas, gente mendigos, y sin embargo les hacían pagar, que es una cosa desastrosa, como están pasando ahora a otro nivel. Pero bueno, el caso es que no me extrañaría que viendo ese tipo de situaciones, que en Roma eran más exageradas que en el resto de la cristiandad, más agudizadas, pues probablemente viniera más asqueado, pero no le sé contestar, de verdad. Cualquier cosa que diga va a ser especulación, no lo sé, ahora mismo no me acuerdo, pero lo podemos mirar, que seguramente sí que lo saco, ¿eh? Bueno, pues les decía que hay unos DVDs, no hay demasiados, hay 40 y tantos, no hay ningún problema porque os se reproducen, que son 20 céntimos lo que cuesta un DVD, un CD, o bien lo ponemos en la red y uno se lo baja desde su casa o en la oficina o donde pueda. Aquí está, además de la presentación, no la que yo he hecho, sino con texto completa, más completa que la que yo he puesto, y además, bueno, tenemos un calendario por ahí, y además tienen la maqueta. Esto lo tienen dentro del CD, lo pueden reproducir, ¿eh?